¿Qué onda, vieja? No escucho nada. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me escuchan o no? Sí. Excelente. ¿Qué haces, Cheche? ¿Cómo andás? ¿Qué haces vos? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Me alegra, me alegra. Recién llego, Carlito, así que armando todo, gracias a Dios, todo bien. Excelente, me alegra, me alegra. Espero poder ser de utilidad de algo. ¿Qué onda, chaval? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Qué hace, Fer? ¿Qué haces, basura? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Acá andamos. Me alegra, bro. ¿Por qué? ¿Por qué tenés el coso, pues, la chaquetilla puesta, boludo? Pinta. Ya es la segunda vez, boludo. ¿Lo trabajo? ¿Qué crees que haga? Sí, me imagino, boludo. Es más, termina tu charla y me voy a hacer unos electros. Sí. Cuando ustedes quieran, si querés esperamos, no sé, 10 minutos más o ya no hay problema. Como ustedes quieran. Dale, como si parece, esperemos unos 5 minutitos más, unos 5 y 10 minutitos a ver si entra más. Dale. No hay problema. Franco. ¿Qué haces, Marcelito? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui, vos? Muy bien, tranquilo también. Acá estamos hablando con el Yoshi, que lo está viendo también. Hola, decirle a todos. ¿Qué hace, bonita? ¿Cómo anda, bonita? Comiendo zanahoria con papa y con pollo también. Rico. No quería nada de comer porque tenía hambre de comer, le dejaba y mirar los dibujos. Claro. No tenía hambre de Y comer. ahora va a comer chocolate, ¿no es cierto? Va a comer. No, sí. Sí, Nada. que coma chocolate.
Ya Total, comí esos dientes ya este. se van a caer, que coma mucho chocolate. Ya comí chocolate. Ya comí receta de chocolate. Ah, ya comiste. Yo quiero buscar cómo se llama la pieza. ¡Oh! No se puede. No se puede. Anda a ver el dibujo después. Así no molestas acá. Luz. Escucha, mira el Franco que hace. ¿Qué te llama, no? Yo te meto en un teléfono. No sé. No está ya. No se ve, ahí arriba tenés que ponerlo. Ahí. Voy a sacar una foto. Sácale una foto al Franco. No puedo porque es solo para ¿Qué? Cora, ¿puedes? Yo le saco una foto a Franco. ¿Le quieres sacar una foto a Faco? Faco, ponete. Ahí, sacale, dale. Sácale ahí. Whisky. Whisky, Franco. ¿Cómo queremos hacerlo juntos en la casa? No, porque no va a poder, hija. Con eso no se puede, amor. No va ahí el Faco. Arriba. La foto que te sacas. Se están hundiendo Corea todavía. Ay, pobre. ¿Escuchás, negro, ahí? Sí. Bueno, ahí se están uniendo un par más. Bueno, ahí sería 5 más. Bueno. Genial. Uno más, me gusta. Está bien, que salen subiendo de a poco los que puedan y no hay problema. Avisamos si va a aparecer aparecer. Yo quiero saber. Luz. Tienen que ingresar en el micrófono. Ya nada más, saca el teléfono. No, está sacando a full. Tienen que activarlo. ¿Qué? ¿Eso es lo que? Trae el celular de Oh, qué buen mate, viejo. Déjame tomar mate yo también. Tienes que sacar una foto. Tienes que sacar Sí. una foto. Para mí lo preparo. Bueno, ¿Qué? sí. ¿No? Sí. Bueno, hija, pero después te va a tener que bajar, hermoso. Tenés que darla. Whisky. Mira, Cora, te saco una foto. Whisky, Cora. Bueno. No, enfrento mi memoria. Por eso una banda. Hola, Yoji. Che, me lo tenés que hacer muy bien. Escuchaba, no, me escucho más. Ahí te sacamos, por favor. Whisky. Whisky. Luz. Whisky. Bueno. Mamá, mira foto de mamá. Esperando que entren. Ya arrancamos. Es María Luz. Coria.
Dame whisky. Ok. Ya, acuérdate la foto. Bueno, ya sé dónde buscarlo. Genial. Repite, no para meter Bueno. con la foto. Bueno. Bueno, ¿Querés que arranquemos? Bueno, Nero, cuando vos quieras, Whisky. dale, Whisky, Corea. dale nomás. dale, ahí lo hacemos. Dale. Dale, teléfono. También quiero sacar una foto. Bueno, bajamos. Para. Ven, Igor. Ven. Mira, ven un cachorro, papá. Anda, Bueno, anda, ven, cachorro. Anda a comer. Corre, guarda la cámara. ¿se ve ahí o no? Y si me escuchan, ¿la van a grabar ustedes la charla? Ah, está grabando ahí, sí, dejar de grabar. O sea, avísenme si se escucha, si dice que se escucha o no. Guille, ¿cómo andás, viejo? Sí, se ve bien. Excelente. Bueno, cuando me avisen ustedes, los chicos de la bataraza, La comida aquí, porque me veo yo. me avisan y arrancamos. De último, mándenme un mensaje, a ver. Sí, se ve bien. Y se escucha, por lo menos acá se está escuchando bien. ¿Se escucha bien? En el chat, si se escucha bien. Se escucha Bien. bien y se ve Genial, bien. entonces. Oh, Bueno, pero que dale. muy. Dame un segundo que conecto esto, por las dudas. ¿Querés? Pero para echarme. Espera. Sí. Corea. Escúchame, no Bueno. veas. No veas la Moisés aquí Bueno. a la foto de. Ah, que se te ve vuelta la cámara. Sí. Bueno, vamos. Ya, si ya estamos listos, yo no hay problema, lo largamos. Disculpen por ahí el tema de que se escuche mi hija, es que está acá al lado mío jugando, así que bueno, se va a escuchar cada tanto. Bueno, la idea, digamos, es tomar este tema porque es para mí, y primero que es uno de los temas que más me gusta dentro de a lo que me dedico. Bueno, para la gente que no me conoce, bueno, yo soy egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, hace poco que tuve el agrado de egresarme de ahí, y bueno, la idea es dedicarme más a la parte de cuidados críticos, digamos, cuidados intensivos, la parte de emergencias también, pero es más, un poco menos, digamos, gustoso y especializarme en ese área. Así que bueno, en cuanto a la cantidad de casos que hay, yo creo que una de las mayor cantidad de casos que existe es de todos los gastroentéricos. No sé cómo será en otros lugares, en otros países al menos, pero acá, por lo menos yo, es una gran casuística y depende mucho del clima también. ¿Y por qué le puse ese título? Fue por una cuestión de que deberíamos tomar a cualquier gastroentérico como un posible séptico y ni hablar si viene mal, está en estado de shock, o incluso simplemente con 2 o 3 signos que nos van a dar a conocer o la idea de que está séptico, entonces lo tomamos de ese modo, digamos, ¿sí? Ante nada, digamos, la idea es tratar de... Espera un segundo. La idea es tratar de, primero, organizarnos y decir, bueno, ¿qué es la sepsis, digamos? Para que se me cayó todo. Bueno, la idea es tratar de saber qué es la sepsis. Entonces, ¿cómo lo podríamos llegar a definir antes, digamos? Por ahí, es decir, cada concepto ha ido cambiando en lo que es correr el tiempo, y ni hablar. Es decir, vos estudias algo hace 6 meses, yo recuerdo que estuve en el poder participar en el ENEM y decir algunas cosas respecto al ENEM,
de lo que es el cachorro gastroentérico y demás, y bueno, hoy por hoy ya hay mucho que ha cambiado, digamos, es decir, y solo pasó 6 meses, entonces yo creo que el periodo correcto en el cual nos deberíamos tratar de actualizar es cada 6 meses o menos, todos los días. Pero bueno, una de las cuestiones a definir es decir, siempre se pensaba que, o se suponía que era la presencia de bacterias en sangre, o inclusive la cantidad de bacterias multiplicándose en sangre. Pero bueno, hoy por hoy se ha llegado a la idea de que en sí la respuesta, ¿sí?, no es ni siquiera el desarrollo de las fallas orgánicas inducidas por una infección, sino la respuesta inflamatoria sistémica inducida por una infección. ¿Sí? Es decir, hoy se sabe y está muy claro, y en medicina humana aún más todavía, que todos los desórdenes que ocurren y en los cuales la gran mayoría de los pacientes muere es por un desorden en todo lo que sería el sistema inmune, que al fin y al cabo sería el que nos protege, pero que termina siendo peor, digamos, inclusive. En felinos es diferente, la idea es charlar sobre todo de perros, en algunos puntos podemos llegar a tocar de los felinos, pero el gato es otro mundo, digamos, es diferente, nada que ver comparado con el perro. Entonces decimos que bueno, antes, bueno, el concepto, digamos, uno de los conceptos que había hace, si mal no recuerdo, unos 3, 4 años, era que, bueno, la bacteriemia era la presencia de bacterias vivas en sangre, como dijimos recién. Sepsis se creía que era un síndrome clínico, ¿sí?, causado por una infección y una respuesta inflamatoria sistémica del huésped mismo, pero que puede ser generada por bacterias, virus o hongos. Lo que había, ¿sí?, hoy se quedó con esa sola definición, lo que había era sepsis severa o grave, que hoy ya se cambió y ya se conoce como que o shock séptico directamente, porque sería una sepsis complicada con una disfunción de uno o más órganos. ¿Sí? Y creo que puse reemplazado por el shock séptico. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a tener el shock séptico? ¿Sí? Va a tener un agravio que va a tener una dificultad en el manejo de presión arterial, que va a tener una hipotensión, ¿sí?, persistente. ¿Sí? Y bueno, por supuesto que tienen que ser asociados a una sepsis, si no, no es un shock séptico. ¿Sí? Y otro punto importante que va a ser uno de los primeros que vamos a definir y charlar es el SIRS, ¿sí?, que al menos yo un poco he aprendido en la etapa de la universidad, quizás por falta de estudio personal, que era bueno, lo que se conoce como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí?, aguda, obviamente, ¿sí?, y que no es nada más ni nada menos que una respuesta exagerada a un estímulo inflamatorio. ¿Sí? Y la sepsis es exactamente lo mismo, pero a un estímulo séptico, digamos, ¿sí? Entonces, y después otro de los temas importantes que, bueno, lo vamos a tocar muy de lleno porque, digamos, para hablar de todo traté de hacerlo lo más corto posible y lo más entendible y aplicable posible por el tema de que es muy largo todo y no se debate, digamos, en 1 hora, hora y media o 2, el tema no importa, pero no se alcanza con ese tiempo solo debatir. Entonces, lo que sería el síndrome de disfunción multiorgánica, ¿sí?, ahí es como bien dice, un desarreglo, digamos, totalmente fisiológico, a nivel endotelial, sobre todo, cardiopulmonar, renal, sistema nervioso, gastrointestinal, es decir, en todos los órganos, en casi todos los órganos, es decir, multiorgánico. Entonces, como le decía recién, la sepsis severa o grave ya fue reemplazada por el shock séptico. ¿Sí? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Bueno, acá hay un punto importante de entender de que siempre es por algún estímulo, ¿sí?, infeccioso, ¿sí?, se va a generar este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué va a generar? Liberación de catecolaminas de manera sostenida, que generan vasodilatación, alteración de las membranas, alveolo capilar, liberación masiva de óxido nítrico sintetasa, bueno, hay un montón de puntos y parámetros que ya vamos a ir viendo, pero que terminan en una falla multiorgánica, ¿sí?, en un síndrome de disfunción multiorgánica, como dice ahí, y en una etapa de shock o falla total y muerte, digamos. Es decir, son esos pacientes por ahí que llegan a la veterinaria, uno los está hipoglucémico, hipertérmico o hipotérmico, al contrario, sobre todo hipoglucémico es uno de los puntos más, que al menos a mí con las pocas herramientas que tenemos, a detectar si es o no un paciente séptico, y si está en shock séptico, es decir, que no tienen una alteración del manejo de la presión, que necesita vasopresores. ¿Sí? Y bueno, y uno los comienza a hidratar o le da un poco de calor y termina muriéndose. Es importante esta imagen porque se sabe hoy en día que como las bacterias que son las mitocondrias, que han tenido una evolución, ¿sí?, al llegar a la mitocondria, cuando hay un daño,
¿sí? Que inclusive estos daños son, no son estructurales y anatómicos, digamos así. Si le hace un corte histopatológico a un riñón o bueno, el intestino no, pero a un vaso sanguíneo posterior, digamos, a una muerte por shock séptico, vas a encontrar que está todo bien. Lo que pasa es que hay una alteración fisiológica, funcional, digamos, no hay una alteración anatómica, estructural, en realidad. Entonces se sabe que la mitocondria, al estar dentro de la célula, una vez que sale, ¿sí? Termina siendo como un cuerpo extraño, se toma como un cuerpo extraño, como una bacteria más, y eso colabora aún más todavía con la respuesta a la injuria aguda y termina colaborando con lo que sería lo que se desencadena del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Y pudiendo agravar, por supuesto, la infección o el cuadro que tenga el animal. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Ahí yo puse con 3 o más criterios, puede ser con 2, dependiendo de dónde lo busqué. Puede ser de 2 o más criterios o de 3 o más criterios. Se considera positivo, es decir, mi paciente va a tener, yo lo voy a tomar como que está en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿para qué? Para tener idea de qué es lo que voy a hacer y cómo tratarlo, y a la vez para saber y poder dar un pronóstico, ¿no?, de la situación, que es muy precoz, por supuesto, pero entender la gravedad o ubicarme en qué estadio de la enfermedad podría llegar a estar, de la fisiopatología en realidad. ¿Qué vamos a tener? Los caninos, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, que es lo que más vemos, frecuencia respiratoria, al menos lo que yo tomo sobre todo, la frecuencia respiratoria, la cardíaca, la temperatura. Y si tengo el leucograma, lo ideal sería hacer por lo menos 2 veces al día un leucograma, pero bueno, no siempre se puede y tendríamos que tener, por supuesto, que máquinas autoanalizadoras para que primero salga muy barato y segundo que lo pueda hacer a toda hora y en todo momento, como lo que podría llegar a ser en la terapia intensiva, pero bueno, no se puede. Entonces dependiendo de eso podemos realizar frotis. Hoy por hoy se sabe que los frotis son re importantes para esto y para ayudarnos a ubicarnos un poco. El tema está en que, bueno, hay que capacitarnos en ese tema también. La mortalidad en veterinaria, por ahí la reportada es entre el 20 y el 68%. Hay un gran rango ahí para lo que es sepsis, y por ahí un poco sería hasta, ¿sí?, como dice ahí, el 100% en shock séptico. Quizás un poquito más bajo, debería ser, yo lo pondría entre el 50 y 60% y el 100%, obviamente, ¿sí? Y todo eso va a depender también en el momento en el que llegue y qué terapia nosotros utilicemos, ¿sí? Bueno, acá esto era parte de los puntos de los que se creía antes, ¿sí? Fíjense que es del año 2008, que no es tan viejo, digamos, dentro de todo, pero ya ha cambiado mucho esto, que se tomaba como sepsis severa. Fíjense que ahí están los parámetros para el SIRS, que es lo que les explicaba recién, sea la temperatura, frecuencia respiratoria, cardíaca, el recuento total de blancos, y por supuesto si uno tiene para medir la presión de saturación de dióxido de carbono, sería excelente, que eso lo hace a través de las máquinas de gases, pero bueno, no lo tenemos. Entonces no es que no lo tomamos, si lo tenemos, excelente, y si no, bueno, no es que no sirva, pero no lo puedo aplicar, digamos, ¿sí? Después, bueno, en la sepsis son 2 criterios de SIRS, ¿sí?, para confirmación de la infección, por supuesto, y ahí era cuando estaba la sepsis severa, que se reemplazó por shock séptico, que ya tenía algún órgano blanco afectado, ¿sí? Y por supuesto que el lactato es, acá hoy por hoy se sabe que es una de las principales cosas, que al principio se cree que no, que sí, pero no es que si yo tengo lactato alto, lo tomo como que lo tengo que tomar re mal, porque hay muchos tipos de lactato, inclusive se sabe que células tumorales producen lactato, pero lo que sí me va a decir a mí que hay hiperfusión y que está en shock. Sería uno de los parámetros microcirculatorios que me va a indicar a mí que está en shock. Puede ser un shock oculto. ¿Qué quiere decir un shock oculto? Que tenga normotensión, ¿sí?, la presión arterial esté bien, ¿sí?, la presión arterial media esté arriba de los 65 milímetros de mercurio, pero que yo le hago el lactato y me da alto, arriba de 4 o 6, bueno, de 4, quizás ya 6 estaría de otra manera, pero me está diciendo, ¿sí?, que hay un shock oculto, ¿sí?, que yo no lo puedo ver, que todavía está compensando con lo que es la presión arterial, pero no se manifiesta clínicamente, ¿sí? Y bueno, ahí como le decía, el shock séptico, ¿sí?, es la hipotensión, sobre todo, y el lactato es lo que me va a decir, pero sobre todo la hipotensión, es decir, no responde a fluidos. Yo le hago una carga de fluidos, como lo vamos a ver, y no responde. Y bueno, acá después llegó a la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, que hace mucho que está, bueno, yo me he enterado hace poco también que existe esto, ¿sí? Es un grupo de gente que se dedica a estudiar esto, sobre todo de medicina humana, y bueno, ahí fue cuando se reemplazó el concepto, bien como está acá,
sí se cambió, bueno, le voy a decir no, porque se ha modificado en realidad, pero sepsis severa, ¿sí? Por shock séptico directamente. Después, si ustedes lo quieren ver, no me quiero detener tanto ahí. Hay un punto importante que en medicina humana se usa el SOFA, ¿sí? Que es un SOFA score, digamos que es una escala en la cual yo mediría varios puntos, ¿sí? Son 2 o 3 cosas importantes que no quiero detener porque es sobre todo de medicina humana, pero que hay una veterinaria muy grande, casi un hospital que consta de 54 personas trabajando ahí, que es en Chile, se llama VETS, y ellos el año pasado editaron una escala, ¿sí? Que es la de humano, la adaptaron a veterinaria. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron, digamos? ¿Sí? Esta es una revista de España que todo el mundo puede acceder sin ningún tipo de problema, ¿sí? Es gratis, fíjense que de noviembre de 2019, bastante nuevo, en lo cual yo lo tengo, también lo utilizo, pero al no tener máquinas autoanalizadoras rápidas, por ahí me demoro en algunos puntos, pero lo que tiene interesante esto es que, fíjense que acá, por ejemplo, en el sistema de respiratorio, ¿sí? Hay 5 puntos, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, son 6, porque al principio eran 5, después lo cambiaron a 6, que me va a decir una escala de qué gravedad va a tener falla multiorgánica o no, y para darme un criterio para decir, está muy grave, se va a morir seguramente, o posiblemente no, ¿sí? O está intermedio, ¿sí? En el felino es de 6 para arriba, y en el perro es de 4 para arriba, se considera muy mal, ¿sí? Creo que lo dice por acá, no. Fue muy chiquito, de 15 pacientes, pero igual de todas maneras fue con fíjense que todos tenían síndrome de disfunción multiorgánica, y estaban sépticos según el criterio de SIRS, es decir, lo que estuvimos diciendo antes. ¿Sí? Es medio borroso y un lío, pero la cuestión es repetir un poco los conocimientos y ya después te quedan, digamos, las definiciones, pero a lo que quiero ir, acá por ejemplo se hizo, y que me parece muy interesante, que acá dice PAFI, ¿sí? O SAFI, dice esto. ¿Qué es lo que es esto? La presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno que tiene, a nivel de esto es con máquina de gases, ¿sí? No se puede hacer esto si no tenés una máquina de gases, por supuesto, pero con el saturador, ¿sí? Con el oxímetro de pulso, se hizo una relación que es decir, la saturación que a mí me da, ¿sí? Y la fracción inspirada de oxígeno, es decir, si yo lo dejo a aire ambiental y le estoy tomando la saturación y tiene menos a 95, bueno, yo hago esa división y depende del valor que me dé, yo le voy a dar una puntuación. Eso me va a decir a mí, me va a ayudar a que está hipoventilando, ¿sí? Posiblemente, ¿sí? Si yo le aumento, supónganse, me da 93 y es decir, 93% de saturación, yo lo divido por 0,21, ¿sí? Que sería el oxígeno ambiental, y me da arriba qué sé yo, no sé, supónganse 220 y entre 220 y 264. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tomo yo? Es decir, agarro y digo, bueno, perfecto, con esto yo le pongo oxígeno al 100 y veo si mejora o no mejora. Me puede estar ubicando en dónde estaría el problema, ¿sí? Si mejora, posiblemente es por una cuestión de ventilación. Hay un punto importante también a saber que deberíamos tratar de hacer, es que el paciente con shock séptico tiene ya una dificultad de todo tipo. ¿Sí? Primero que el cerebro es es el que consume el 30% de la glucosa total, y el oxígeno depende un poco más, poco menos. Pero el diafragma va a consumir el 30% del oxígeno, y si él está saturando poco, y el diafragma me consume el 30% del total, imagínense que lo que le va a quedar al riñón, al hígado, ¿sí? Al páncreas, al intestino, ¿sí? Al miocardio sobre todo. Entonces, ¿cuál sería la idea? Ponerlo en ventilación mecánica, ¿para qué? Para ahorrar ese 30% entre comillas, que consume de manera exagerada los músculos de la respiración. Entonces ese 30% yo lo estaría ahorrando y lo estaría utilizando en todos los demás, además que generaría una mejor ventilación, ¿sí? Nosotros estamos en proceso de poder colocar ventilación mecánica, pero bueno, es medio costoso también. Otro punto son las plaquetas, ¿sí? Ahí no quiero detenerme tanto en cada uno, pero las plaquetas, ¿sí? Son muy, muy importantes. Por ejemplo, si a mí me da, bueno, esto sería de 0, sería lo ideal, obviamente, que casi nunca te da, pero si me da menor a 50.000 hoy y mañana tiene 30.000, por ahí no es que, no digo que no, pero no es que no tenga una enfermedad como la erliquia, que me va a generar una aplasia o una depresión plaquetaria. Pero muchas veces lo hemos diagnosticado mal, en el sentido de decir, tiene erliquia, bueno, tiene depresión plaquetaria, le damos oxiciclina, pero quizá él está en una falla multiorgánica, y ¿qué es lo que tiene? Hay coagulación transmuscular diseminada.
¿sí? Entonces todas esas plaquetas que faltan están en la microcirculación generándome trombos. ¿Cómo lo haría para medir? Tendría que medir lactato, me va a ayudar, por supuesto, pero si yo pudiera medir la tasa de replicación plaquetaria, que lo hacen solo los contadores hematológicos muy nuevos, casi con seguridad te diría que cada 24 horas se renuevan las 50.000, 60.000 plaquetas que yo veo todos los días, digamos. Otro punto también sería, bueno, el hígado, ¿sí? Fíjense que es la bilirrubina, ni siquiera es los pigmentos biliares, ni es la fosfatacilcolina, ni nada. Eso es, hay que hacerlo por lo menos entre 3 o 4 veces al día, pero bueno, no se puede por ahí. Siempre esta escala yo la debería hacer 3 veces al día o 4 y ponerla el peor número que me dé. A diario, obviamente, ¿no? En cuanto a la cardiovascular, bueno, la presión arterial, fíjense que ahí está en la parte del 2 para arriba, ya necesita apoyo vasopresor, ¿sí? El índice de shock, que me va a estar ayudando mucho a ver si puede haber o no una alteración de la perfusión. Hay un estudio que no lo tengo, porque no lo encontré, pero que mostró el doctor César Villalta, diciendo que si está entre 1 a 4 a 1 a 6, posiblemente el lactato estaría en 4 o más, ¿sí? No es nada más que la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica, ¿sí? Porque lo que daría el corazón trataría de compensar la baja de hipotensión o la falta de oxígeno en su efecto en los tejidos, ¿sí? La escala de Glasgow neurológica, ¿sí? La escala de coma, ya ahora lo vemos, y fíjense que en el sistema renal es creatinina y gasto urinario, pero nada más que mililitros por kilo por hora, ¿sí? Es decir, no hay tanta complejidad lo que tiene de bueno esta escala. Acá tenemos la escala de Glasgow, ¿sí? Lo importante, después la ven todos, cada uno en su casa, no hay problema, pero que sirve para trauma craneoencefálico, para el paciente mal, es decir, acá, bueno, está con trauma craneoencefálico, o el que esté en un punto que yo la utilice, ¿sí? Ahí tiene las pupilas dibujadas, y sería grave, ¿sí? Reservado o bueno, ¿sí? Siempre la puntuación más alta acá va a ser mejor, obviamente, ¿sí? Después la ven ustedes, es decir, no sé, tomo un punto de acá, veo que la marcha está normal, pero los reflejos espinales son normales, bueno, tiene 6 puntos. De acá veo que la respuesta fotomotora, pupilar o reflejos están normales, bueno, son 6, es decir, los pupilares van a estar así. Y después, bueno, no sé, pongo semicomatoso, sensible a estímulo auditivo, bueno, tengo 3. Entonces digo 6, 6, 12, más 3, 9. Entonces está entre 9 y 14, mi pronóstico es reservado respecto en la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Es importante entender por ahí por qué siempre se ve afectado el sistema digestivo, es decir, primero porque la circulación esplénica se reduce, y segundo porque en los perros, sobre todo, tienen muy desarrollado el GALT, ¿sí? No sé si se acuerdan del GALT y el MAL, son los tejidos linfáticos asociados al sistema gastrointestinal o a intestino, ¿sí? Ellos lo tienen muy desarrollado, entonces es decir, cuando hay una respuesta exagerada inflamatoria, va a ser un foco muy importante el intestino, ¿por qué? Porque está ahí nomás, está localmente, entonces rápidamente se va a alterar mi barrera hematointestinal y va a ayudar y colaborar con esta translocación bacteriana y bueno, y la sepsis que ya lo vamos a ver. Entonces yo veo eso y así sea un gastroentérico que recién llega, tiene una diarrea hemorrágica terrible, muy líquida, ¿sí? Y bueno, obviamente que puede ser propicia de o no de alguna enfermedad, de alguna lesión local, como sería el parvo que genera una lesión de la lámina propia, por eso hay sangre, pero puede ser que llegue una perra periparturienta o mal, en un estado de hipotensión, que ya lo veremos, y de la nada tiene diarrea con sangre. Bueno, ¿qué significa? Que yo ya tengo que pensar que ya está posiblemente una sepsis, y si tengo que hacer un apoyo vasomotor, un shock séptico directamente, tengo que actuar con lo mejor que tengo, y a cada hora tengo que estar mirándolo todo el tiempo, digamos. Bueno, acá la idea de esto también es contar un poco lo que yo hacía antes, hace un poquito tiempo que me he recibido, y lo que hago hoy por hoy, y por ahí para que vean las diferencias y lo importante de ir capacitándonos, digamos, todo el tiempo. Ese cuadro va a ser lo que medianamente vamos a ver, la progresión de la hipoperfusión en la sepsis, que van a tener del shock al síndrome de infusión multiorgánica para la muerte, ¿sí? Que bueno, puede ingresar con una piel fría, saturación venosa, oxígeno, esto es de la cava, iba a decir, pero es de la cava, en realidad de la cava craneal, es decir, con una vía central, y el lactato va a estar alto, ¿sí? Y después, bueno, comienza a estar normal, o en su efecto, terminando peor y aumentando. Pero no quiero frenarme acá porque quería hacer otros puntos importantes. ¿Qué es lo que hace yo en un manejo retrospectivo, digamos? Primero que nada, iniciar la fluidoterapia muy liberal, ¿sí? Muy liberal, así de decir, bueno, porque antes eran, está bien, 60-90 mililitros por kilo, los primeros 15 minutos a chorro, y vemos. Claro, al rato, ni bien yo estaba haciendo la fluidoterapia, agarré una diarrea profusa,
no tenía diarrea, hacía 3 horas y ahora tenía una diarrea profusa, empezaba a vomitar, le empezaba a doler la panza al rato, bueno, ya vamos a ver por qué pasa todo eso. Y uno de los puntos también es la descarga serosa por la nariz, ¿sí? Que si fuera agüita mal hablado, eso es una fluidoterapia muy agresiva y rápida, pasa eso. ¿Sí? Y bueno, para el mantenimiento y las pérdidas se calculaba muy diferente a lo que es hoy por hoy. ¿Y por qué digo muy diferente? Porque era muy subjetivo, ¿sí? Y por ende, por supuesto que la sobrecarga de volumen sistémica que termina siendo tan mala como la poca carga de volumen. Peor aún, sí, realizamos mochila subcutánea. La vía subcutánea ya prácticamente creo que la deberíamos olvidar, y no sé por qué la seguimos enseñando, creo que debería ser solo para las vacunas, o no sé, si alguien por ahí tiene alguna idea de por qué, para qué usarla, que estaría bueno, porque esto no quiero que sea como una baja de línea, digamos, yo cuento lo que hago y lo que he aprendido en este tiempo, pero está bueno también respetar las distintas posiciones de todo y lo que haría cada uno, que siempre hay que adaptarlo a la realidad, porque es lo mismo que yo fuera a Buenos Aires o a esta clínica de Chile que tiene capacidad para 25 respiradores mecánicos y tienen 54 personas y le voy a estar queriendo hacer lo que ellos hacen. Está bien, perfecto, pero cada ventilador sale 80.000 pesos, una analizadora bioquímica sale 500.000, el lactato sale muy caro, bueno, no importa. ¿Sí? Entonces, la fluidoterapia de la adicción, antes se utilizaba la solución de cloruro de sodio del 0,9. Yo prácticamente ya, a menos que no tenga nada, no la uso solamente para lavar las heridas, ¿sí? O para enfriar un clavo, cuando estamos haciendo cirugía con el doctor Gustavo, y casi que hasta las heridas me animaría ya casi no usarla, digamos, solo que es medio costoso, sale 120, 130 pesos un Ringer, lactato comparado con 60, 70 pesos la fisiológica. ¿Sí? No combinábamos los antieméticos porque decíamos, no, es muy fuerte, eso es mucho, ¿qué va a hacer cuando necesita algo más? Pero me está vomitando, ¿y a mí qué me importa lo que diga? Entonces le damos gota Reliberan por boca, si está vomitando, va a volver a vomitar. Es decir, la absorción de Reliberan por boca, primero que es una basura, y segundo que es muy poca, digamos, no basura, perdón, sino que es muy poca, y además de eso, digamos, Reliberan, ¿sí? Que es la metoclopramida, la droga, que era la más común, la usamos en vena, perfecto. En vena solo dura 90 minutos, por eso después vomita. Lo podríamos utilizar antes de que coma, por ejemplo, darle en su efecto, o subcutánea, que en teoría, ahí está una de las ideas subcutáneas, pero no para la fluidoterapia, funciona aparentemente entre 8 y 12 horas que la absorción demorándose, pero eso todo va a depender del estado de hidratación que tenga el animal. ¿Por qué? Porque todo lo que va a ser subcutáneo se va a absorber por los vasos sanguíneos que hay ahí, y si tiene vasoconstricción o hipotensión, no se va a absorber nada, digamos, ¿sí? Por eso creo que una de las cosas más importantes de todo es la fluidoterapia. ¿Sí? No utilizamos protectores gástricos, el omeprazol, ¿sí? Necesita 17 horas para bloquear la bomba, es decir, yo le doy una dosis y no lo va a bloquear enoma, o sea, bloquearla casi completamente, y además la ranitidina en teoría no tendría tanto efecto antiácido en perros como se creía, sí más como procinético colónico o algún tipo de ese punto. ¿Sí? No sedamos los animales, no sondeamos, perdón, para el vaciamiento gástrico, que ya lo vamos a ver, ni le administramos micronutrición, ni le hacemos lavaje de colon ni recto. Eso es algo nuevo que yo he empezado a hacer ahora hace poco, hace un mes menos, que el fundamento ahí lo vamos a ver, pero sobre todo el vaciamiento gástrico, porque existe fuga gástrica en una sobrecarga de líquidos, es decir, ¿por qué me vomita si no está comiendo nada hace 2 días y está meta a vomitar? Porque existe una fuga gástrica que te funciona como un tercer espacio por la hipoproteinemia que tiene, en su defecto, por una sobrecarga de fluido. ¿Sí? Le restringimos comida, ¿sí? Mientras dure el cuadro, ¿sí? Hasta casi que el día que le damos el alto, porque según empeorada, porque si tiene una alteración gástrica o gastrointestinal no tiene que comer, ¿sí? Y no, nada que ver, todo lo contrario, él sabe casi que horas nada más tiene que estar sin comer. Miren, el enterocito en 90 minutos se atrofia del perro, se atrofia en 90 minutos, y si yo lo dejo 2 días sin comer, olvídense de ese enterocito. ¿Quién me va a aceptar su intestino cuando vaya a darle de comer? Va a tener diarrea por un efecto osmótico. Y primero que nada, hay que tratar de comenzar con una micronutrición o dietas hiperosmolares y no darle el ensure de una, porque el ensure tiene una osmolaridad aproximadamente entre 800 y 900 miliosmoles. Imagínense la diarrea que le va a dar, además que ni siquiera está acostumbrado a comer eso. En los gatos menos, ni se usa el hidrato de carbono. Entonces la idea es tratar de no generar, ¿sí? Más diarrea cuando hay, ¿sí? Por supuesto que pasa a veces, ¿sí? No es que no se puede. Y
¿Qué otra cosa? Sí, sí, magnesio ya lo vemos, pero sí. Ya le voy a pasar una dieta de micronutrición integral que me pasó un nutricionista de cuidados críticos mexicano, muy piola. La antibiótico terapia casi siempre era muy monoterapia. Hoy, después de Sepsis 3, que es el último trabajo que se ha hecho respecto a esto, se sabe que hay que hacer cuando está en sepsis, ¿sí? O en shock séptico, mientras más rápido me doy cuenta que está en esa etapa, aplicar los antibióticos, no pensar que si le doy antibiótico va a empeorar la vasodilatación porque va a generar muerte celular y todo lo que hemos aprendido. No digo que no, pero lo que yo hago y lo que entiendo es que no es tan así y que sí o sí hay que darle antibiótico terapia rápido. No, pues tiene una piómetra, no le damos hasta que lo sacamos. No, si está en un cuadro séptico, ya hay que darle antibiótico. ¿Y qué le doy? Lo que mejor tengo. Si las puedo combinar con 2 o 3 drogas, se las combino. No medíamos la glucemia, eso es re importante porque antes se creía que cuando había hipoglucemia era porque las bacterias se comían a la glucosa y necesitaban, y hoy por eso se sabe ¿no? que se altera la vía metabólica del hígado y que altera la gluconeogénesis, ¿sí? Para poder generarme bueno, la vida normal de la glucosa. ¿Sí? Analgesia muy pobre o nula, casi que nada, digamos, porque nunca pensamos que le dolía. Fíjense los que son los Terrier, los Rottweiler, los Pitbull, toda la raza de ese tipo sufren muchísimo, sobre todo los Rottweiler que tienen una alteración, una sensibilidad genética a todo esto, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, nunca pensamos que un cachorro séptico podía ser aquel que viene con gastroenteritis. Creo que ya deberíamos pensarlo, al menos yo, llega mal, listo, tiene hipoglucemia ni hablar, y si tiene diarrea con sangre, ya, olvídate. Tiene hipotensión, perfecto, está en shock séptico, ya, acá empecemos a actuar, le hacemos prueba de volumen, no responde, bueno, vamos viendo, ¿sí? Ah, y hay una ahí que no se ve, que no me acuerdo qué lo que es. A ver si la puedo, poner. Es, jamás imaginar un estado de shock séptico, deberíamos ventilarlo mecánicamente. Bueno, ya lo dije eso, más o menos, ¿sí? Qué bajo. Todo esto. Bien. Esto es lo que he adaptado ahora del manejo actual de 2017, 2018, que fue que lo... Fíjense que esto, por suerte, son todas personas argentinas, ¿sí? Que han adaptado, ¿sí? A la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, pero para veterinaria. Entonces, ya lo vamos a ver con detalle, pero elegí el protocolo 2, porque hay 2 protocolos, obviamente, que ellos publicaron, puede ser cualquiera el que uno tenga, pero es el que más me ha resultado. ¿Sí? Primero que nada, suplementar con oxígeno, ¿sí? Intubar, por supuesto, y ventilar si no respira, o yo lo veo en estado de shock séptico, ¿sí? O una sepsis que está hipoventilando y le pongo para el oxímetro de pulso y tiene 80. Olvídense, imagínense, si tiene 80 ahí, imagínense si es el 30% me lo consumen los músculos de la respiración y el 40%, casi un poco menos, 25% del encéfalo, imagínense el resto, ¿sí? Vamos a realizar ecocardiografía, ¿sí? Si el que tiene, por supuesto, el que no tiene no es porque volverse loco, ¿sí? Que hoy por hoy se sabe que la ecografía tiene una muy importancia terrible, hace en realidad 10 años más o menos que lo tiene, pero nosotros nos hemos enterado hace poco, respecto a lo que es la fluidoterapia y en los pacientes en emergencia, pero no quiero ir más en detalle. Vamos a ver, si el corazón se conoce como una pseudohipertrofia, ¿sí? Que lo veo muy grueso, ¿sí? Muy gordo, poco volumen, se hace el beso cardíaco, que se llama, ¿sí? Que se tocan los músculos papilares, y vamos a tener un colapso, ¿no? De la vena cava de algún porcentaje. No me quiero meter tanto en detalle con eso porque es por ahí muy engorroso, pero no importa. Más allá de eso, que quiera un poco más de información al respecto, lo vemos, pero no es la idea frenarme tanto en cada punto, ¿sí? Bueno, voy a evaluar, por supuesto, signos de hipovolemia, ¿sí? Como dice ahí, pseudohipertrofia, acá, no sé si se dan cuenta, no estoy leyendo, pero que no muestro el manito. Evaluar la cava caudal, cuánto se colapsa esa vena cava caudal o la pseudohipertrofia. Después voy a decir, colocar 2 catéteres periféricos de gran calibre. Yo nunca lo hago siempre uno. Y casi siempre no reniego, voy a la yugular directamente, a menos que tenga un tramo craneoencefálico, pero igual de todas maneras. Si no tengo otra vía, voy a usar la yugular, de todos modos. Administrar la solución de Ringer lactato, ¿sí? Fíjense que ya la fisiológica mal llamada no se usa, a 30 mililitros por kilo, puede ser menos, no hay problema, de 10 a 30, en el gato es 10, por ejemplo, y voy a evaluar la presión arterial sistólica y el índice de shock. ¿Con qué le puedo hacer la presión arterial sistólica si no tengo un esfingomanómetro, como nos hacen las personas cuando vamos con un manguito que se insufla, y con un estetoscopio o con un, ¿cómo es? Con los dedos, ¿sí?
y sobre la tarsal o la digital, y después yo divido la presión arterial sistólica, ¿sí?, por la frecuencia cardíaca, que eso ya se hace con el estetoscopio. Va a estar repleto sobrecargado, depende, ¿sí? Me va a dar un poco de idea. No es que yo me agarro solo del índice de shock o de la presión arterial, son todos parámetros que me ayudan, ¿sí? Voy a repetir o no la sobrecarga de fluidos, sobre todo con la ecografía, es una de las cosas que más funciona, y hay un protocolo que se llama protocolo FOLS, que es para ver si tiene o no líneas B en los pulmones, que significaría pulmón húmedo. Ya lo vamos a ver ahora, pero no importa. ¿Voy a tener utilización de vasopresores o no? Si no voy a utilizar vasopresores, ¿sí?, el índice de shock es mayor o igual a 1, ¿sí?, como dice acá, ¿sí?, lo normal, ¿sí?, es de 0,9 a 0,7 a 0,9 a 1, cuanto mucho, en los perros. En los gatos no está muy claro, pero es un poco más alto, no recuerdo, pero es 1,2. Y después, en caso de no lograr los objetivos, ¿sí?, de la presión arterial, voy a combinar los vasopresores, ¿sí?, y, bueno, utilizar vasopresina, ¿sí?, o adrenalina en su efecto, ¿sí?, o utilizar noradrenalina, como dice acá primero. Yo utilizo siempre noradrenalina a dosis que van de 0,0, creo que 3 miligramos a 3 miligramos por kilo por hora. Después por ahí las dosis yo las tengo pegadas en casi todos lados porque me las olvido, y además cambia mucho esto, es decir, vos te aprendiste algo ahora y ya pasado mañana cambió la dosis, ya sabés que lo antiinflamatorio no sirve para tal cosa y así. ¿Sí? En caso de la refractariedad a los vasopresores voy a utilizar corticoides, ¿sí?, que llaman. ¿El número de la casa? Ahí está, genial, bueno. Después voy a utilizar hidrocortisona, ¿por qué? Porque se metaboliza en 6 horas aproximadamente y no bloquea el eje por 36 horas como lo hace la Dexa. ¿Qué inicie? ¿Se escucha o no? Sí, genial, bueno. Después voy a utilizar la vitamina C. Ya vamos a ver por qué la vitamina C, pero uno de los puntos es que se utiliza como cofactor de los neurotransmisores, ¿sí? Ustedes recuerden que en este momento está todo agotado. Los estímulos están todos agotados, es decir, los estímulos están fuertes, pero lo que no hay es materia prima, para así decirlo mal hablado, para generar los neurotransmisores, para generar una buena vasoconstricción o, en su efecto, bajar la presión si es que lo necesite. Pero siempre va a haber acá una vasoconstricción en primer medida. Pero ¿qué pasa? Se estimula la vasodilatación. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Va a asegurar una adecuada analgesia. ¿Por qué? Porque la analgesia siempre es importante, porque ¿cómo se llama? Colabora con la descarga adrenérgica, ¿sí?, y por ende toda la bola de nieve continúa. Y bueno, el lactato, que se dice que hay que hacer el clearance del lactato, ¿sí? Por lo menos en las primeras 6 horas bajar al 21%, ¿sí? Si voy a tener repleto sobrecarga de fluidos, ¿sí?, como lo voy a saber, que voy a escuchar, si es que puedo, yo casi que me re dificulta usar mucho el estetoscopio, pero lo trato de hacer para no dejarlo de lado, pero es importante. Pero los rales crepitantes, ¿sí?, la distensión de las venas yugulares, el índice de shock y la tensión arterial. Fíjense que hay varios parámetros que se utilizan para el manejo de esto, es decir, saber dónde estoy parado, por así decirlo, ¿sí?, dónde está el animal, en qué etapa de la recarga o sobrecarga de fluido está. ¿Sí? En caso de no lograr una buena saturación de oxígeno, ¿sí?, por lactato vamos a considerar, por ejemplo, si la hemoglobina está en 7, ¿sí?, o el hematocrito menor a 20, transfundir, y reevaluar el estado de volemia. Y acá dice dobutamina, es decir, los inotrópicos. ¿Por qué? Porque generalmente se afectan varias alteraciones del miocardio, ¿sí? Varios puntos hay en lo que es la sepsis, ¿sí?, que va a afectar el corazón. Es decir, yo le repongo presión arterial, pero si me funciona mal la bomba, no lo voy a poder corregir al inotropismo, ¿sí? Es decir, no voy a generar un buen gasto cardíaco, porque ahí es lo que yo tengo que mejorar, el gasto cardíaco por la tensión arterial, digamos, decir, la presión que me ejercen los vasos sanguíneos para generar una buena perfusión, ¿sí? Y por supuesto voy a reevaluar cada 15-30 minutos. La perfusión periférica la voy a hacer con el tiempo lleno capilar. Hay un trabajo que ya lo vamos a ver respecto a
lactato, ¿sí? Comparado con el tiempo llenado capilar en la resucitación volémica, y está bastante bueno. No siempre necesitamos tener los aparatos de todo más tecnológico. Sería lo ideal, obvio, pero bueno, no por eso no vamos a hacer lo que sepamos. En caso de alteración de la perfusión periférica, ¿sí? Y presencia de normotensión correcta, volemización, ¿sí? Considera el uso cuidadoso, ¿no?, de nitroglicerina. Yo nunca lo hice, no me pasó, pero bueno, quizás también necesitas un poco más de monitoreo respecto a eso, y de manejo del paciente cardiovascularmente hablando, digo, ¿sí? Bueno, y ahí esto en caso de utilizar asistencia ventilatoria mecánica, la variación de la presión de pulso arterial, el delta P y oximetría, eso es un punto que yo no lo practico porque no tengo primero ventilación, pero se sabe que ayuda muchísimo a ver si está hipoperfundido o no en cuanto a la ventilación mecánica. ¿Sí? Miren, ya lo veo mal. Fíjense cómo se lava el colon acá, ¿sí? Es agua tibia, ¿sí? Con una sonda que mido, ¿sí?, desde la entrada del ano hasta aproximadamente donde llegaría el colon, últimas costillas, o por ahí un poco más, poco menos. Ese colon ya estaba casi lavado, pero es agua tibia, ¿sí?, que le hago, el paciente está despierto, porque la idea es que con el vaciamiento gástrico más el lavado del colon y recto, yo lo que hago es bajar la presión intraluminal. ¿Para qué? Porque eso mejoraría la presión de perfusión a nivel gastrointestinal, es decir, si está con una presión alta del sistema gastrointestinal, primero por dolor y porque está ocupado con mucho contenido, me va a generar posiblemente una disfunción, ¿sí? Por más que yo tenga una buena presión arterial media, ¿sí? No va a llegar igual de todos modos a la sangre, el riego sanguíneo, ¿sí? Y fíjense, de los que he hecho ya van como 4, por lo menos en 3 he sacado ascaris. Obviamente que el ascaris no es del colon, pero fíjense cómo salió el ascaris ahí, no sé si lo ven, pero miren, ahí están un grupo de ascaris muertos, pero están, ¿sí? Y cuando uno saca y aspira, hay que hacerlo con suavidad, o de última dejarlo que el animal lo haga solo, por el hecho de que puedo aspirar la mucosa con la sonda. Bueno, ¿qué es lo que hacíamos antes? Este cuadro que todo el mundo conoce, cómo calcular el déficit o el estado de deshidratación, ¿sí? Con el punto, digamos, del cuadrito antiguo, por así decirlo, las pérdidas, cómo lo hacía, de 30 a 50, ¿sí?, mililitros por kilo por día, y el mantenimiento ni hablar. ¿Cómo lo hacíamos antes? Fíjense, y recuerden que para un perro de 10 kilos eran 600 mililitros haciendo esto, ¿sí? Los 60 mililitros por kilo, por día. Bueno, hoy por hoy, yo utilizo esta tablita, o en su mejor medida, me he aprendido un poco de memoria. Sí, es muy similar igual esta tabla a lo anterior, pero por ahí la idea es tratar de ser un poco menos subjetiva, es decir, ¿por qué? Porque si vos me decís que tiene mucosa seca, yo digo que está seca, perfecto, pero después el pliegue cutáneo, ¿sí? Vos decís que está 3 segundos, yo digo que está 4. Y después yo digo que el tiempo llenado capilar está en 3 segundos y yo creo que está en 4. Entonces ya ahí cambia, a la sumatoria de lo que voy diciendo va cambiando. Entonces acá le hacemos un cuadro con positivo o negativo, ¿sí? Si está o no está, y a la vez, ¿sí? Bueno, un punto importante perdón, que me había olvidado, que de todo esto es la distribución de líquidos corporales. Lo importante acá es el 5%, que es lo que va a estar adentro del vaso sanguíneo, ¿sí? Fíjense que en el gato es un poco menos, que bueno, más allá es gráfico nada más. Y qué es lo que, por ejemplo, en este estudio, que no recuerdo bien el año, pero se sabe que tanto los protocolos restrictivos como los liberales, ¿sí?, van a generar muerte, digamos, ¿sí? Fíjense que tanto el restrictivo, ¿sí?, va a hipovolemia, taquicardia, hipotensión, falla renal, falla muerte orgánica, y los liberales, lo mismo, ¿sí? Hipertensión, sí, falla respiratoria, ¿sí? Mala cicatrización, bueno, un montón de puntos, ¿sí? Que vamos a ver punto por punto, igual, por eso no me detengo tanto. ¿Cómo voy a hacer fluidoterapia? En base al mecanismo fisiopatológico, es decir, voy a aprender a reconocer los parámetros clínicos que me van a dar para poder diferenciar si está deshidratado o está hipovolémico. No es lo mismo, uno responde a fluidos y el otro no. O sea, no es que no responde, pero el cálculo que yo le voy a hacer para la fluidoterapia son diferentes los dos. Es decir, yo tengo un 5%, voy a tener menor del 5%, voy a tener taquicardia, y puedo tener algún signo de sequedad de las mucosas, ¿sí?, o elasticidad de la piel deprimida, retracción de ojos. Después, entre el 5 y el 7%, ¿sí?, vasoconstricción periférica, voy a tener alteración de la microcirculación, como por ejemplo que voy a tener las mucosas pálidas, el tiempo llenado capilar aumentado, voy a tener hipotermia,
la diuresis, el pulso va a estar alterado, los borborismos, una de las cosas que más se afectan cuando hay hipotensión, el estado mental ni hablar. Y después, complicaciones cardiovasculares según asociada a la deshidratación. En cuanto al 7 al 10%, que ya casi está muy grave ahí, voy a tener alteración de microcirculación, que voy a tener la saturación venosa de oxígeno baja y el lactato alto. Bueno, eso es propiamente con medidor de lactato, obviamente, y esto con saturación venosa de oxígeno. Pero ya van a ver que respecto al lactato y el tiempo lleno capilar hay un trabajo que sirve bastante, ¿sí? Y sobreviene el shock. El color de las mucosas puede estar pálido, pero puede estar pálido porque hay hipotensión, hay vasoconstricción, está frío, ¿sí? Muchas causas. No siempre yo digo, solo las mucosas, el tiempo lleno capilar y está lento, no, está re hipotenso, está en shock. No, hay que tratar de hacer juntar, digamos, todo. ¿Sí? Y bueno, lo que dice ahí debajo es que primero deben ser volemizados, ¿sí? Porque él se va a morir de un shock hipovolémico, no de una deshidratación. ¿Sí? Y después los parámetros de macrocirculatorio, que bueno, ya los vimos. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Son lo mismo? No, no, obviamente que no es lo mismo. ¿Qué va a haber? Una estimulación del sistema nervioso, ¿sí? Primero recuerden la mácula densa, lo detecta, de ahí manda un estímulo al simpático para que se libere y se estimule el sistema renina angiotensina aldosterona, va a generar vasoconstricción, ¿sí? Y taquicardia, ¿sí? Después voy a tener alteraciones de macro y microcirculación. En cuanto a la macrocirculación, voy a tener alterados los borborismos, como dijimos recién, el tiempo lleno capilar, el estado mental, la diuresis, y bueno, microcirculación, hipoxia y hiperlactatemia, como ya dije antes, que inclusive el hiperlactatemia ya me dice shock oculto o estado de shock directamente. ¿Qué tipo de fluido debo utilizar? Como ya dije antes, siempre voy a comenzar con los isotónicos o soluciones balanceadas, que luego vamos con los coloides. Ya prácticamente yo no uso más, hace unos 6 meses que no uso más nada de coloides, porque bueno, ya lo vamos a ver, pero ya no hay que utilizar, ya está recontra demostrado que generan insuficiencia renal a largo plazo, depósitos en subcutáneo, alteraciones cardiovasculares, agravan el síndrome de estrés respiratorio agudo, un montón de cosas. La primera elección, Ringer lactato, y en segundo lugar, solución fisiológica, básicamente no la usen si pueden, menos esa si está vencida, mirá, de 2017 ahí. Bueno, ¿y por qué? Por esto. ¿Qué tipo de fluido debo utilizar? Porque el fluido tiene mucho contenido de cloro. Si ustedes se fijan, comparado con el cloro normal del cuerpo, de los animales, obviamente, de las personas también, va a tener un alto contenido de cloro que se va a hacer con una elevación de la creatinina sérica, va a haber mayor incidencia de lesión renal aguda, ya vamos a ver por qué, y de iniciar de terapia de reemplazo renal temprana. Obviamente que esto es de un hospital de, si mal no recuerdo, Estados Unidos, Florida, creo. Por supuesto ya lo tienen, pero fíjense este dato importante acá. Fíjense que tiene 154 mil equivalente de cloro por litro, y lo normal es de 110 en el perro, y ni habla en el gato, miren, 118, o sea, nada que ver, re lejos, y terminan haciendo una acidosis metabólica hiperclorémica, y ya vamos a ver por qué la lesión renal aguda, ¿sí? ¿Va a entrar o no con hipocloremia? Bueno, lo tendría que medir igual, eso es muy subjetivo también, pero se cree que sí, pero termina después con una respuesta hiperclorémica, y que va a llevar a una acidosis, por supuesto, que lo cual va a reducir, primero va a generar vasoconstricción en el lecho esplánico, va a decir todo lo que es las vías abdominales. La perfusión renal va a estar disminuida totalmente, ¿sí? Y va a bajar la producción de orina, es decir, si no tengo presión arterial, no voy a tener producción de orina, ¿sí? No tengo buena saturación, no voy a tener producción de orina. Aumentando la incidencia de náuseas y vómitos, ¿por qué? Porque estimula la zona de gatillo. Entonces acá, fácil y gráficamente, entra el cloro alto de la solución salina y es detectado por la mácula densa, eso me va a generar un estímulo, ¿sí? La célula juxtaglomerular, libera adenosina y termina dándome una vasoconstricción aferente, ¿sí? Y me va a terminar dando una disminución de la perfusión renal. Y por supuesto que me va a agravar el caso en cuanto si estoy en sepsis o en SIRS o en cualquier situación, así sea normal. Yo creo que, no sé si habría que dejarlo solo para el Addison, una crisis addisoniana. Creo que si siguen investigando así ya no lo van a poner más, y bueno, respecto a otros, básicamente casi que nada. O sea, creo que es más mejor comprar Ringer directamente, por más que sea más caro. Y esto es una de las cosas que yo creía también, es que si tiene alto contenido de potasio, por ejemplo, como un gato con obstrucción, un FUS, que es una urgencia totalmente, o un FLUT, o como le quieren llamar, va a tener un alto contenido de potasio,
¿sí? Por las soluciones balanceadas, que dice que va a empeorar el cuadro, generando una hipercalemia. Pero no es así, porque inclusive se sabe que cuando hay acidosis, ¿sí? Lo que hace la célula, saca el potasio afuera de la célula, y al contrario, en cuando hay soluciones balanceadas, ¿sí? Que va, bueno, como dice, promueve la salida de potasio llevando a una hiperpotasemia, agravando el cuadro. Acá se hizo en los gatos con obstrucción uretral, a un par de, comparando con el pH, ¿sí? A las 6 horas ya había diferencia, antes inclusive, entre las 3 y 4 horas, y después ya a las 6 horas había una gran diferencia porque bajaba, ¿sí? Con la solución salina, el pH, es decir, baja, se hace más ácido, ¿sí? Comparado con Normosol, R, que dice ahí que es uno de los tipos de soluciones, o Ringer, o no me sale ahora otro de Brown, pero no importa. Ni hablar lo que sería, hasta acá, lo que es en cuanto al pH, al potasio, ¿sí? La concentración de potasio, fíjense el pico que hace ahí donde está la flecha negra, ¿sí? De la manito negra, no me sale la mía. Fíjense acá, a las 6 horas había un pico, ¿sí? Donde había una hiperpotasemia bastante alta, es decir, con esto yo creo que ya deberíamos dejar de utilizar fisiológica, o mal llamada fisiológica, en todo tipo de pacientes, porque una de las indicaciones era el gato obstruido. ¿Cuánto y a qué velocidad? Bueno, primero tengo que saber en qué parte de la curva de Frank Starling va a estar, es decir, si va a tener respuesta o no a fluidos. Si va a ser precarga dependiente o precarga independiente. Si va a responder o no va a responder a fluidos. ¿Cómo lo voy a saber? Haciendo la dosis de carga, como ya hablamos antes, es decir, hago una dosis de carga de 30 mililitros por kilo o de 20 mililitros por kilo, vemos el colapso de la vena cava, vemos el corazón, si podemos con el ecógrafo, podemos hacer el cuadro de fluidoterapia, podemos, de deshidratación, perdón, podemos hacer el tiempo llenado capilar, ¿sí? La sequedad de mucosas, la velocidad de la frecuencia cardíaca, el conteo, la frecuencia respiratoria, podríamos hacer el lactato si lo tuviésemos, y me falta algo que le iba a decir recién, la presión arterial. Bueno, este es el trabajo que le decía respecto al lactato y a la perfusión periférica del tiempo llenado capilar. Fíjense que hay mucha cercanía en cuanto a los resultados obtenidos en este trabajo, que está bastante interesante por ahí, si los quieren ver y buscar, están en cualquier lado, ¿sí? Los pueden encontrar. ¿Cómo vamos a hacer el balance de fluidos? Deberíamos pesarlo frecuentemente. ¿Cuántas veces pesamos nuestros pacientes? Yo creo que muy poco, casi nunca, y decimos, no, pesa como 10 kilos, y nada que ver, digamos, es decir, como 10 kilos, capaz que eran 12 kilos, capaz que eran 11 kilos, y me va a afectar en todo sentido respecto a la fluidoterapia. Como por ejemplo que, miren, fíjense que una de las cosas que vamos a tener acá, una sobrecarga de líquidos, ¿sí? Que se va a definir como más del 10% del peso corporal basal. ¿Sí? Fíjense que acá hay, bueno, ya ahí vamos a ver más fotos, pero el edema de la conjuntiva, ¿sí? Es uno de los signos más precoces de sobrecarga hídrica, así como lo es la diarrea, pero ahí voy a explicar por qué. El perro se siente de esta manera, igualito a ese tirado ahí, como ya me ha pasado muchas veces, digamos, bastante ahogado. Inclusive se ha demostrado que los diuréticos, ¿sí? No están demostrados, por ejemplo, cuando hay insuficiencia renal, para que me ayude a mí, o le hago una sobrecarga de líquidos para forzar el riñón para que filtre. No, eso ya no, tampoco, digamos, ¿sí? Yo utilizo el furosemida, por ejemplo, como sobrecarga hídrica, que estoy haciendo con fluidoterapia. Si yo veo edema, yo veo algún otro tipo de alteración, ¿sí? Bueno, acá está la tabla en la cual vamos a calcular el porcentaje de deshidratación, que va a ser el peso por el porcentaje por 10. ¿Cómo lo voy a infundir? Con una bomba, ¿sí? O a goteo. No tengo bomba, hago un goteo, lo cuento. Dependiendo de cómo esté el estado general, estas son dosis por ahí, que es lo que decimos recién, dosis de carga que voy a tener. Pero si él está con un buen estado mental y todo, y no va a ser necesaria hacer estas dosis de carga, directamente yo hago el cálculo de fluidoterapia y lo divido por 24 horas, que va a ser la primera carga que le vamos a hacer, y al segundo día hay que volver a calcularlo de otra manera, que ya lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Pero de todas maneras, esto es solo para el shock, digamos, es decir, ¿yo qué hago? Hago un bolo, ¿sí? Lo puedo hacerlo cada 10, 15 minutos, lo repito, y si ya la segunda vez ya no me responde, no hay presión arterial, no hay buen manejo de la vena, colapsabilidad de la vena cava, bueno, si tengo el tiempo lleno capilar y demás, ya me voy a los vasopresores directamente, ¿sí?
Y la vía subcutánea la puse porque, bueno, está, digamos, y existe todavía, pero yo no la uso, porque además eso después, primero que no se absorbe, se lo ponemos en la espalda y se le baja el pecho y lo vas a agarrar y le duele hasta nada. O sea, no, yo no la uso más directamente, siempre probando la endovenosa. Bueno, para el mantenimiento, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula que hoy por hoy se sabe? ¿Sí? Ahí está el porqué, ¿sí? Se ha comprobado eso, digamos que se subestimaba antes, ¿sí? Y entonces decimos que 1 mililitro de agua es 1 mililitro de por kilocaloría de energía. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con la fórmula de los requerimientos energéticos, de calorimetría, es decir, que era 30 por el peso más 70. Esa es la fórmula que yo voy a utilizar para el mantenimiento, como estaba acá. Miren, fíjense, para un perro de 10 kilos a 60 mililitros por kilo por día, yo le calculo que son 600 mililitros, pero con esta fórmula nueva, que si me pesa entre 2 kilos y 45 kilos, voy a utilizar esta fórmula, que es la que dije recién, y fíjense, es casi la mitad del volumen, ¿sí? Y si es gigante o menor a 2 kilos, voy a utilizar el peso al 0,75 por 70. Los cachorros, 120 mililitros por kilo por día, yo la verdad que no la uso esa, sí uso esta de acá, estas dos, ¿sí? Que son las que mejor me han resultado clínicamente y comprobado por mí, obvio, ¿sí? No es que acá vino, no sé, el Mauli o Donati a decirme, no, esa está bien. No, la verdad que eso yo lo he probado y me ha funcionado, los animales mejoran bien y se nota mucho. ¿Cómo le voy a calcular las pérdidas? Diarreas, vómitos y el residuo gástrico, que es lo que decía recién, que va a haber una migración, como le decía, por el fluidoterapia. Hay un punto que se puede utilizar manitol a 250 miligramos por kilo. Eso no tengo cómo comprobarlo, pero Michael Villa, que es un emergentólogo mexicano, y uno venezolano me dijeron que por mensaje de WhatsApp, le he escrito, me dijeron que estaba bien, que así era, que de verdad existía, pero bueno, también está el punto de decir, si está deshidratado y le pongo un medicamento que lo va a deshidratar, voy a empeorar la hipovolemia. La verdad que eso depende. Yo lo he usado 2 o 3 veces nada más, y me gustaría encontrar más información para poder utilizarlo. Lo que sí utilizo es la fórmula acá, que está en verde, de 3,5 mililitros por kilo por hora, sea para un cuadro gastroentérico o poliúricas por fallas renales, por ejemplo. Desobstrucción por renal en el gato, que tiene una poliuria compensatoria que pierde mucho potasio, que hay que tener cuidado. Y se dice que en promedio por vómito hay 2,5 litros por kilo y por diarrea 5. La verdad que no lo uso, no lo comprobé, pero está escrito, entonces lo puse por eso. Ahí vemos los signos precoz, ¿sí? De sobrehidratación, ¿sí? Como vemos acá, edema en la conjuntiva, ¿sí? Acá también, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Nosotros hacemos en volumen por tiempo, ¿y qué se va a afectar? Primero, lo que es el lecho esplánico, y vamos a ver los riñones. Y vamos a ver por qué. Después pasa la parte subcutánea como exceso de fluido, y después va a terminar generándome un edema pulmonar. Si yo veo en un perro que ya tiene edema pulmonar, usted piense que los riñones ya están afectados, que los intestinos están recontra sobrecargados, y el subcutáneo también. Entonces, no es precoz el edema pulmonar, ni hablar del edema encefálico, es menos precoz todavía. Y en el gato es primero el edema pulmonar, esa es la gran diferencia también, ¿sí? Y una de las principales complicaciones en cualquier paciente séptico es el síndrome de distrés respiratorio agudo, que no es nada más ni nada menos que algo más que se complica con un paciente que está afectado. ¿Qué va a pasar? En los alvéolos se altera la permeabilidad alvéolo capilar, salen glóbulos blancos, salen proteínas, se lesiona esa membrana alveolo-capilar, esas proteínas que salen atraen agua, haciéndome un síndrome de estrés respiratorio agudo, es decir, no es por sobrecarga de fluidos, sino es por una alteración en la permeabilidad vascular, y termina alterándome esos alvéolos y la unidad funcional, y generándome ese síndrome de estrés respiratorio agudo, y yo digo, bueno, no satura bien porque lo pongo en ventilación mecánica y mejora, pero no tanto, le doy oxígeno al 100 y mejora, pero no tanto. Bueno, entonces, ¿qué es la misma patología que genera hoy el COVID? Bueno, acá ¿qué es lo que vamos a tener? Que lo que decía antes, hay un punto importante acá, lo del pulmón ya lo dije, pero el riñón, ¿sí? ¿Qué tiene? Se va a generar un síndrome de compartimentación renal. ¿Qué es lo que hace? La presión venosa se va a alterar, me va a generar como si fuera una hidronefrosis, ¿sí? Va a aumentar la presión intersticial, ¿sí? Y me va a dar, dentro de la cápsula que es firme, no se distiende tanto, se distiende pero no tanto, me va a dar una disminución de la presión de perfusión. ¿Por qué? Porque para entrar va a necesitar
mucha más presión porque la cápsula me está haciendo muchísima fuerza, porque no se distiende y está por la sobrecarga hídrica. Entonces termino empeorando y generando un síndrome compartimental renal. Y después, ¿qué pasa? Termina siendo esto, una fuga, ¿sí?, de líquidos por todos lados. Es decir, si no orina, y yo veo que todos mis parámetros están bien, no por eso le voy a dar más no están bien, no le voy a dar más líquido, porque no voy a forzar el riñón dándole una sobrecarga de líquido, al contrario, empeoro las cosas. Esto es una de las metas que yo voy haciendo, es decir, bueno, ¿qué metas tengo que poner cuando voy haciendo los fluidos? Perfecto. Estas son las metas terapéuticas, que son simples, no necesita tanto excepto el lactato, y bueno, la presión sistólica, por suerte, solo la presión sistólica, pero si pudiésemos medir la presión diastólica, y la media sería genial, porque la media es la más importante, debería estar arriba de 60-65 milímetros de mercurio. Como dije recién, sin presión arterial no hay producción de orina, ¿sí? Por supuesto, ¿sí? Fíjense, el estadio después lo ve cada uno, pero cómo va desmejorando, ¿sí? En la medida en que voy haciendo las complicaciones o no, le va generando una insuficiencia renal, ¿sí? Voy colaborando, es más, si este es un paciente nefrópata, colaboro todavía más, ¿sí? ¿Cómo hago? El protocolo FOL, que se llama. Esto después cada uno lo ve, no importa, no quiero detenerme tanto, pero se hace con el ecógrafo, ¿sí? Se mira, es la cara de cocodrilo que dicen, son las costillas, la línea pleural, ¿sí? La otra costilla que me queda en el medio de la imagen, y las líneas B, líneas A, que se llaman, ¿sí? Son la pleura reflejada de manera paralela, ¿sí? Hacia el final, es decir, desde el inicio, ¿sí? Esta es la pared muscular, la piel subcutánea, músculo, ¿sí? Y acá aparece la línea pleural. Ya vamos a ver un par de videos. Esto es una línea B, que se llama, entre 3 líneas son normales, como dice ahí, hasta 3 líneas es normal, ¿sí? Más de 3 significa que tengo que estar alerta, y si hay una cortina así directamente, hay muchísimas líneas B, y eso me dice que hay un pulmón húmedo. Yo no sé si es que tiene sangre, yo no sé si es que tiene líquido, es decir, una sobrecarga hídrica. Lo que sé es que está mojado, y que si yo estoy haciendo una fluidoterapia y utilizo el protocolo FOL, para ver si responde mi fluidoterapia, es decir, le hice una dosis de carga, y a los 20 minutos 30 miro, y estaba así el pulmón, y ahora está así, y es porque ya no responde a fluidos, y le hice una sobrecarga terriblemente de fluidos, ¿sí? Acá se ve bien, ya van a ver, eso es con dibujos, pero ya ahora vamos a ver un video de cómo se vería un pulmón, ¿sí?, húmedo. Miren. Fíjense cómo se ve la pleura, miren las líneas B, son cortinas directamente, depende del punto, fíjense que hay un par de líneas A, ¿sí? Pero fíjense cómo se ve ahí, y si son anchas también se considera positivo, fíjense que es como una especie de cortina. Este era uno por sobrecarga de volumen, ¿sí? Y empezó con distrés respiratorio, y bueno, se le miró, y ahí se vio esto, ¿sí? El potasio, ¿cómo lo vamos a calcular? De esta manera, no importa, lo ve cada uno en su casa, pero la velocidad máxima es lo interesante de esta tabla, ¿sí? En mililitros por kilo por hora, pero ¿cómo deberíamos medirlo? Si no tenemos una ampolla entera de potasio en un sachet de 500 de Ringer, pero no para la reanimación, esto para el mantenimiento. Magnesio, una de las cosas que preguntaba recién. Se sabe que el magnesio actúa como cofactor en el ciclo de Krebs, entonces yo necesito, para que ande rápido ese ciclo de Krebs, o que funcione, no le pongo un bolo de dextrosa y ande dando vuelta la dextrosa por todos lados, se sabe que yo lo tengo que poner como cofactor. Además hay una cardiopatía, una alteración de cardíaca que responde a magnesio, no me sale el nombre ahora, entonces puedo enriquecer el sachet haciendo 1 mililitro cada 10 kilos, o que eso lo pasó el doctor Javier Mowley, y yo lo que hago es, porque me lo pasó otro doctor, no porque sea menos el comentario, sino porque es lo que yo hago nada más, y me parece 1 miligramo por mililitro, es decir, de las ampollas que vienen al 25%, de 500 le pongo 2 mililitros, para que me ayude como cofactor en el ciclo de Krebs. A la vez sirve como analgésico, a la vez sirve como neuroprotector, a la vez sirve para que no haya, que acelere la funcionalidad del ciclo de Krebs y demás. Como suplemento SH con dextrosa, magnesio y potasio, de esta manera, como dije recién, una ampolla, ¿sí? La dextrosa lo hago si es que lo necesita, o como mantenimiento, dependiendo de qué, si es un paciente que tiene anorexia de 2 días nada más, o 3, o si es un paciente séptico, hay que tener cuidado con eso también, ¿sí? Porque la hiperglucemia también es tan mala como la hipoglucemia. Entonces, en 500 mililitros voy a colocar una ampolla de potasio,
como uso empírico que dice ahí, 2 mililitros de magnesio, y la dextrosa el 50%, voy a hacer de 5 a 10 mililitros cada 100, ¿sí? Para que me quede o al 5 o al 10% respectivamente. Yo uso al 5% cuando un paciente ya está mejor clínicamente. ¿Por qué? Porque si lo uso al 10%, he notado que le mantengo hiperglucemia con eso. Pero si él está séptico, ¿sí? Le uso al 10%. Temperatura, eso es un invento casero que hemos hecho, en la cual a través del caloventor y calor forzado, ¿sí? Se utiliza, funciona como carpa térmica y ayuda mucho. La verdad que me ha ayudado bastante. El tema es que por ahí es tan cerrado que no tengo cómo monitorearlo tanto, pero funciona. Acá hay un pequeño video, esto es más chiquitito el perrito, pero de cómo funciona. No sé por qué no tiene sonido, pero bueno. Bueno, ahí se ve así porque los cocodrilos estaban secándose por el vapor del secador de pelo. Bueno, acá hay otro punto que no quiero detener tanto porque no quiero que sea tan densa la charla, pero ¿qué es lo que es el glicocálix? Está muy de moda, perfecto, hay que prestarle mucha atención, pero tampoco es para yo decir, no, el glicocálix se dañó, está perfecto, no importa. Amén de eso, no importa cómo está compuesto, lo lee cada uno, si es que lo sabe, excelente. Lo importante es que una sobrecarga de fluidos va a generar una dilatación de esa aurícula. Eso me va a liberar el péptido natriurético auricular, eso me va a lesionar el glicocálix. ¿Qué va a hacer? Me va a afectar mucho la coagulación y a la vez, ¿para qué más me sirve? Por ejemplo, a la adhesión de plaquetas, como dice ahí, pero por ejemplo, acá me va, este es glicocalizano, microscopía electrónica, y esto es inséptico. Fíjense cómo está barrido completamente. Entonces, ayuda al flujo laminar, que vaya bien, completamente normal, circulando y no genere, digamos, adhesión plaquetaria de estímulo, inclusive los macrófagos, neutrófilos, y me vaya generando, o terminando un daño endotelial que va a generar aumento de la perfusión, de la permeabilidad capilar, generando una extravasación de proteínas, eso me atrae agua, y eso termina en un edema, digamos, ¿sí? Y empeora la situación, es decir, no responde a fluido. Claro, no va a responder a fluido porque no es respondedor a fluido, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a estar afectado? En una sepsis, una inflamación quirúrgica, inflamación por un foco inflamatorio, sea de cualquier índole, diabetes, hipervolemia. Entonces, ¿cuál sería la idea? Generar, ¿sí? Hoy por hoy, vasopresores de uso temprano es una de las cosas que mejor me va a funcionar para cuando tengo, ante el segundo bolo que yo le hago, ya no me funciona, no mejora la presión arterial, los parámetros de perfusión, las metas, hay que usar vasopresores directamente. Cuando no funciona, ya lo vamos a ver. Acá, y esto después cada uno lo ve también, pero esto es el hidróxido de etilalmidón, que es uno de los coloides que más se usa, las gelatinas también, generan depósitos dentro de cada célula renal, y eso termina generando atracción de agua, ¿sí? Hace una degeneración hidrópica y por ende una muerte celular. Después, acá el uso de vasopresores, ¿sí? Como estaba marcado ahí con línea, bueno, no está, ahora sí. La norepinefrina, ¿sí? Es el que mejor ha funcionado en perros, en humanos también, pero en perros el que mejor funciona, o al menos a mí, y después sería la escala de decir, fluido, no funciona, perfecto, voy a los vasopresores de uso temprano, norepinefrina. No funciona, uso los inotrópicos, que los puedo combinar, inclusive la 2-butamina sería el inotrópico de la edición acá, combinando los dos, ¿sí? Y a la vez utilizando vitamina C y tiamina. ¿Por qué? Primero porque se ha demostrado que, como dice ahí, el factor de necrosis tumoral alfa genera disfunción miocárdica, por eso los inotrópicos. Pero la vitamina C y la tiamina se ha demostrado, ¿sí? Que baja, ¿sí? En pacientes con sepsis, ¿sí? Se ha demostrado que baja terriblemente, fíjense que acá está escrito, y que se utilizan para muchísimos procesos fisiológicos, ¿sí? Fíjense que esto es de octubre de 2019, ¿sí? Y que una de las principales complicaciones es el síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿sí? Es decir, el edema pulmonar no cardiogénico, que es este, es el inflamatorio. El de este lado, de la izquierda, es el cardiogénico, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Otro de los puntos importantes, bueno, existe algo que se llama CIRSI, o insuficiencia renal relativa, o, ¿cómo se llama? Addison, ¿cómo es? No es sostenido, bueno, no me sale el nombre, pero más allá de eso, lo que pasa es que se genera un estímulo tan constante y se mantiene ese estímulo que se agota las glándulas adrenales. Entonces, ¿qué pasa? No se liberan los corticoides.
los mineralocorticoides y los glucocorticoides. ¿Para qué sirven? Porque ayudan en, como es la vasomotora, es decir, ayudan a los neurotransmisores, ¿sí?, a que generen un buen efecto a nivel de los vasos sanguíneos, es decir, que me generen un buen aumento de la presión arterial. ¿Sí? Entonces, por ende, uso vasopresores, no funciona, inotrópicos, que los puedo combinar ahí con corticoides, sobre todo con la hidrocortisona, que va de 0,5 a 3 miligramos por kilo, en bolo cada 6 horas, o en infusión a ritmo constante. Por ahí las dosis, no importa si no les queda, la idea es que, bueno, si el que las quiera pedirme me las pide después, no pasa nada, pero están en todos los libros, no hay problema. Y, bueno, refractariedad al shock séptico, ¿cómo voy a diagnosticar yo a mi paciente, ¿sí?, que está séptico o que está en un shock séptico? Un séptico directamente, primero un foco infeccioso. El leucograma, ¿sí?, tiene una gastroenteritis hemorrágica. La procalcitonina y la proteína C, genial, si alguien lo hace. La procalcitonina no está demostrado que en perros funcione se aumente para infecciones bacterianas, sí en humanos. Eso te ayuda contra una bacteria, un hongo, un protozoo, contra que, bueno, esa inflamación en humanos, si yo mido la procalcitonina, me ayuda, si está aumentada significa que es bacteriana. En perros, yo el trabajo que he leído no dice que en perros se aumente. Sí la proteína C, pero es inflamatoria nada más. Precoz, obviamente, pero está bueno. Va a tener fiebre. Pero hay un punto importante, como dice acá, el delta glucosa. ¿De dónde va a ser el delta glucosa? Del contenido del líquido abdominal más el de la sangre periférica. Es decir, si tiene una diferencia mayor a 38, yo considero que es un punto más para decir está séptico. ¿Qué antibióticos? ¿Cuándo voy a usar antibióticos? ¿Cuando es por las dudas? No, no es por las dudas, es cuando yo creo que está mal. Es decir, tengo un gastroentérico que tiene diarrea marrón, color normal, esperable, no normal, y está tomando agua, está bien, no le voy a poner antibióticos por las dudas, porque termino generando resistencia. La resistencia antimicrobiana solo dura 2 meses, se sabe que dura solo 2 meses o 6 meses, dependiendo de la droga, en los perros adultos también. Entonces, si yo necesito dentro de los próximos 2 meses, que es medio raro, algún punto, alguna enfermedad que necesito dar el mismo antibiótico, si yo lo usé 3 días y mejoro y se fue a la casa, ya no me va a funcionar. Entonces, ante diarrea hemorrágica, neutropenia con 2 más registros de hipertermia o sepsis. ¿Qué voy a utilizar? Si está séptico, lo que mejor tengo. Como dice acá, foco en abdomen. Perfecto, voy a utilizar un beta-lactámico cada 8 horas, no cada 12, y voy a utilizar amicacina, dependiendo de la funcionalidad renal o no, o una fluoroquinolona, como es la marvofloxacina, porque la enrofloxacina en teoría ya tiene muchísima resistencia, y clindamicina o metronidazol. Ahora estamos empezando a utilizar metronidazol por el efecto inmunomodulador que tiene. Entonces, la idea es, en forma temprana, endovenoso, ¿sí?, y a la dosis máxima, no, si va de 20 a 30 le ponemos 25, la mitad, no, porque él necesita la máxima dosis lo más rápido posible. Inmunoterapia es raro, pero bueno, no funciona, excepto en la pancreatitis y el imipenem, yo no lo he probado nunca. Bueno, esto es el trabajo de sepsis 3, donde salieron todos los puntos importantes, que está la diferencia entre perros y gatos, cómo lo voy a diagnosticar, sea por la frecuencia cardíaca, respiratoria, la temperatura o el leucograma, ¿sí? Fue rapidísimo, pero bueno, no importa. Es que no quiero demorarme tanto, perdón por eso, así que espero que me disculpe cada uno. ¿Cómo voy a hacer una politerapia en sepsis? Voy a utilizar 2 antibióticos con distintas formas de actuar, ¿sí? Y no es para, la politerapia sí es útil para cuadros de shock séptico, ¿sí?, donde la probabilidad de muerte, como dice ahí, es de mayor del 25%, pero de agentes multiresistentes, ¿sí? Y que si lo voy a utilizar para bajar el grado de mortalidad, excelente, pero no se van a potenciar esos efectos, ¿sí? No es para usarse prolongado o en cultivos negativos, ¿sí? Y neutropenia con shock séptico, exclusivamente un beta-lactámico con aminoglucósido, valorar la revisión de posibilidad de otros fármacos. Si yo utilizo las quinolonas, perfecto, en el cachorro puede decir, te va a lesionar el cartílago de crecimiento, necesita aproximadamente una dosis medio bastante alta, y como es aproximadamente 30 días de uso para generar lesión. Unos puntos, y ya casi que estamos terminando, importantes. ¿Para qué lo digo esto? Porque es algo de lo que hablábamos antes. La micronutrición o la nutrición integral es lo que más tempranamente tiene que ser y debería usarse y hacerse. He encontrado solo un trabajo que ha hablado en contra de eso, que ahora voy por no lo encuentro, pero
entiendo que la glutamina es el aminoácido que le da energía al enterocito, por eso debería tener glutamina, puede ser la glutamina solo, o la podemos combinar con otras cosas que ya vamos a ver, pero acá esto de medicina humana, ¿sí? En los pacientes quemados, ¿sí? Que está muy buena, hay unos puntos que está ahí marcado en rojo que creo yo que va a dar que hablar de acá a un tiempo o prestarle atención. Por ejemplo, la utilización de propanolol, ¿sí? Porque ayuda a la recaptación de aminoácidos, sobre todo la fenilalanina, que es la que me va a ayudar a mí en la síntesis proteica muscular, sobre todo. ¿Sí? Se ha demostrado eso, en este trabajo está demostrado, si el que lo quiera buscar y leer, está. Hay muchos trabajos gratis que de verdad ayudan mucho, y en castellano, que no se habla en inglés. También después la hormona de crecimiento y la oxandrolona como anabólico, ¿sí? Para acelerar la tasa de desarrollo. Eso yo no lo usé nunca, pero la idea es tratar de encontrar, hacer medicina basada en evidencia, pero bueno, por ahí a veces es medio difícil corroborar todo rápido y utilizarlo. Ahí está lo que decíamos antes, va a haber una atrofia de las vellosidades, una translocación bacteriana, una sepsis, una respuesta inflamatoria sistémica, eso está al revés, va al revés, a los criterios nuevos, y va a terminar en una falla multiorgánica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer yo? ¿Sí? Punto esencial en el manejo va a ser la nutrición. Con el cálculo que yo le hago, ¿sí? Que está el requerimiento energético, que es la misma dosis, la misma de mantenimiento de fluidoterapia, pero le voy a agregar, lo voy a multiplicar por un factor que depende, ¿sí? Para qué y qué es lo que tiene. En sepsis, fíjense que es la cuenta por 1,5 o 1,7 de los valores, ¿sí? Es decir, fíjense que el quemado es el que más alto valor da, es decir, no porque esté enfermo o internado, fíjense que hasta el que está en reposo necesita comida, cualquiera de ustedes necesita comida, y si yo sé que hay un hipermetabolismo porque se desencadena por la inflamación, ¿por qué no le voy a dar de comer? Primero tengo que cortar los vómitos, por supuesto, pero ¿por qué no le daría de comer? Y otro punto acá, bueno, eso después lo ve cada uno, pero el 75-80% de la nutrición del enterocito es a través de la luz intestinal y no de los vasos sanguíneos. No, le damos dextrosa, aminoácido, vitamina en vena, y así el enterocito se nutre y me formula. No, ya no es tan así. Es decir, la idea es que nosotros nutramos tempranamente a todo el sistema digestivo. Esta es la micronutrición de la cual le hablaba, que me la pasó este emergentólogo, este intensivista mexicano, que son 20 mililitros de Ringer, 50 mililitros de agua mineral en lo posible, obvio, 50 gramos de azúcar común, de mesa, puedo usar la dextrosa hipertónica al 50% si quieren, 20 mililitros de aminoácidos, el que ustedes tengan a mano, 10 mililitros de omega 3 y una ampolla de cloruro de potasio. El omega 3, yo a veces teníamos antes capsulitas de omega 3, no los tenemos más, entonces utilizamos por ahí el tónico total felino, que tiene omega 3 y tiene taurina para los gatos sobre todo, que además tiene muy buena aceptación, eso es lo interesante de eso, ¿sí? Y bueno, lo que voy a hacer, voy a utilizar combinado con omeprazol, ¿sí? Y le voy a hacer a una dosis de 1 mililitro, 1 a 5 mililitros por kilo por hora. Ya vamos a ver cómo es el protocolo, ¿sí? Es decir, durante las primeras 8 horas, bueno, ya que esto lo digo, durante las primeras 8 horas sigo haciendo eso. Si lo tolera bien y no me vomita, ahí le voy a subir a la siguiente hora el 20% del total que me llegó a ese momento, y ya a la siguiente le puedo dar alimento recovery o ensure en su defecto, pero es muy hiperosmótico, entonces por ahí alguna dieta comercial de micronutrición, el NutriPet también es hiperosmótico, pero de todos modos funciona bastante. Voy a tener que evitar la hiperglucemia, ¿sí? Por muchos puntos, pero sobre todo porque va a ayudar a la translocación bacteriana, sobre todo de la E. coli, va a terminar empeorando la situación del paciente. A la vez, si necesito insulinizarlo, ahí tienen las fórmulas, pero a su vez me va a colaborar con la diuresis, ¿sí? Si hay mayor a 180 miligramos por decilitro, supera el umbral renal, y entonces me va a haber una osmosis, una diuresis osmótica, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Yo no debería aplicarle dextrosa a un paciente que tenga más de 3 o 4 días sin comer. El 80% de esa dieta debería ser, si lleva 3 días sin comer, de hidrato de carbono, el resto de grasas y proteínas. Si lleva entre 4 y 9 días, el 80% va a ser aminoácidos,
¿sí? Y el resto 10% de hidratos y 10% de grasa. Y si lleva más de 10 días, el 80% debería ser de grasa, eso lo voy a sacar con los días de anorexia y con la condición corporal que tiene, ¿sí? Después lo van a ver ustedes, pero si yo le genero un bolo de dextrosa a mi paciente y él no necesita esa dextrosa porque está en etapa metabólica o catabólica, proteica o de grasas, yo ya dejó de utilizar la insulina para esos vías metabólicas, entonces yo le voy a generar una hiperglucemia transitoria que va terminando, primero de todo lo que hablamos recién, pero después la va a tener que metabolizar de alguna manera y lo va a hacer por vía anaeróbica, generándome más lactato y por ende un rebote acidótico, ¿sí? Miren estos perritos, este perrito es, así me llegó a la consulta. No recuerdo cuánto era la glucemia de él, y así estaba a los 10 minutos. ¿Sí? ¿Cuántas veces le ha llegado a un paciente así? Miles de veces. Le medí la glucemia, está hipoglucémico, ni ahora si está deshidratado, hipovolémico. Bien. ¿Qué hago una sonda? ¿Cómo hago la sonda nasogástrica? La coloco a la sonda nasogástrica en la nariz, unas gotas de anestésico local, le coloco esa sonda, ¿sí? Para ir retirando la fuga gástrica. Esa fuga, una vez que yo la voy haciendo cada hora, ¿sí? Una vez que llego a 0,5 mililitros por kilo, ya de ahí voy a directamente, directamente, lo que voy a hacer va a ser comenzar a darle de comer, ¿sí? Pero le voy a dar micronutrición en realidad, y luego voy a dar de comer, que no es lo mismo alimentar al enterocito que darle de comer al alimento. Fíjense cómo sale contenido, ahí recién acabamos de poner, ¿sí? Y corroborando que está dentro del estómago por lo que pasa. Bueno, este tenía una gran fuga gástrica, miren la panza inflada que tenía, y le sacamos 350 mililitros de líquido del abdomen. Fíjense esta espía, ni bien había llegado, miren cómo estaba, ¿sí? Se le colocó oxígeno, un catéter en la yugular, ¿sí? Oxigenoterapia con la máscara, se lograría una FiO2 del 50-60% aproximadamente. Si respira, si no le colocamos un traqueotubo. Fíjense cómo estaba al rato, esto era así, llegó con 44 de glucemia, 37 de temperatura. Fíjense que estaba amarillo, son los capilares, un hematocrito de 25 y 3 de proteínas totales. Eso significa que por lo menos la mitad son de albúmina. Entonces ya sé que 1,5 gramos por decilitro son de hipoproteinemia, seguramente que va a tener edema, ¿sí? Se me va a escapar el fluido que yo le ponga. Menos de la mitad, o entre el 50 y 60% de los pacientes que yo lleguen sépticos no van a responder a fluidos. Miren así como estaba a las 3-4 horas era esto. Sí, ahora fíjense que ya estaba atento, el estado mental mejoró, miren la condición corporal que tiene. ¿Sí? Si yo le hacía bolo de destroza, perfecto, lo subía, pero después hay que comenzar a alimentar. Miren los glóbulos blancos, no se ve nada, pero eran 1500 ahí. ¿Sí? Y por ahí un dato que les sirva, el hematocrito, yo si no tengo para hacer hemograma, le hago un hematocrito. Bueno, la tercera parte de ese hematocrito es la hemoglobina generalmente, del paciente. Grecia, esta era una paciente que ingresó con parvo, ¿sí? Una gastroentérica normal, típica de todo, una fila. Miren lo que le pasó. Fíjense cómo está, ahí se va a ver cuando prendo la luz, cómo está previo a la cirugía, tenía una intususcepción, ¿sí? Posterior, miren lo que es el intestino ese, fíjense, para tener esa diarrea hemorrágica, miren la panza hinchada que tenía. Está rosadito, bien saturado en 99, ¿sí? Estábamos ayudándole con está torcido ahí, pero la temperatura esa es ambiental, no es del animal. ¿Qué es lo que tenía? Intususcepción, fíjense cómo estaba toda la mucosa intestinal, todo roto, ya ese paciente, ya pienso, ya directamente antes de entrar a cirugía ya está séptico. Respondía a fluidos, tenía buena presión, por ende, no recuerdo si está la presión media en el video, pero, a ver. No estaba, justo ahí no estaba, pero bueno, respondía a fluidos, tenía buena presión. ¿Sí? Y bueno, se hizo una enterectomía, ¿y qué pasó? Este paciente estaba hipoproteinémico, entonces, ¿qué terminó generando luego? ¿Sí? Una dehiscencia de sutura, terminó haciendo una peritonitis, se hizo una talla abdominal,
para no volver a abrirlo de urgencia, con un catéter 14, 2 dedos detrás del ombligo, a punto hacia la vejiga, lo colocamos, lo fenestramos previamente, lo colocamos y lavamos con Ringer, primero vaciamos y después lavamos con Ringer. Antibióticos locales no usamos nada nosotros, porque usamos una vez gentamicina en un gato con colecta pleural y generamos alteración neurológica. Este otro paciente que, para que vean que viene al revés, a veces, ¿sí? Directamente ya vino en este cuadro. Fíjense, es un paciente que estaba ya tirado, totalmente, casi que en coma, había convulsionado previo, tenía diarrea hemorrágica. Fíjense la cara, el estupor, miren las pupilas totalmente dilatadas, fíjense, ya vamos a ver la esclerótica, totalmente congestiva, hiperémica, bueno, no se ve, ahí está, no está tan marcada, pero está, el tiempo lleno capilar, fíjense el color de las mucosas totalmente pálido, el tiempo lleno capilar no se ve tanto, pero casi que no existía. Y otro punto, la glucemia, 21. Y acá hay otro punto importante porque el manejo del dolor. Miren el dolor, el abdomen agudo. Fíjense cómo hace la panza cuando yo le toco. Miren cómo respira. Miren. ¿Ven? ¿Qué es lo que hicimos después? Medimos la presión intraabdominal, que eso es para otro teórico, otra charla, no importa, pero es una sonda, un catéter que se coloca dentro del pene para ver la producción de orina y a la vez yo vacío la vejiga, le coloco 1 mililitro por kilo, nunca superando los 20 mililitros totales, adentro de la vejiga. Si tengo esta regla, uso esta, y si no, la sonda directamente le coloco una regla al lado, ¿sí? O con una llave 3 vías, que si quieren puedo mandar otros videos o otras explicaciones, pero la idea es que lo normal es menor a 10 centímetros de agua. Fíjense que ahí están 16 centímetros de agua. Superando los 20 centímetros de agua, los 18, 20 centímetros de agua, hay riesgo de síndrome compartimental. ¿Qué significa eso? Que el abdomen hace tanta presión que no va a pasar nada a la sangre hacia el abdomen. Entonces va a haber una disminución del riego esplénico. Entonces, ¿qué voy a tener? Directamente una hipoperfusión orgánica en todos lados, y voy a tener una sobrecarga hídrica, inclusive en las vías, ¿cómo es? Torácicas, sea pulmón, corazón. Fíjense, luego de unas 6-7 horas, como estaba, ya estaba consciente, ya nada que ver, fíjense cómo estaba, le habíamos dado micronutrición, ya habíamos levantado todo el volumen. Fíjense que antes de las 12 horas ya había tomado la micronutrición, goteo de fentanilo, lidocaína, ketamina, con oxigenoterapia. Tenía una sondita que ahí, bueno, se había salido antes de la imagen, de que grabara el video, y con el goteo que ya habíamos hablado antes. Fíjense la cara, yo le hablé y él me miró, me corrió los ojos, ¿sí? Fíjense las mucosas, que bueno, esto, el color de las mucosas está medio pálido todavía, pero el tiempo lleno capilar, a ver si se ve bastante bueno comparado con lo que era cuando llegó. No sé si lo alcanzan a ver, en casi 2 segundos. Así fue a las 8 o 10 horas de que llegó, dextrosa, magnesio, lido y queta, y bueno, me falta el fentanilo que está del otro lado, no se ve. No está bien hacerlo juntos, pero en ese momento, bueno, lo hice así, se tienen que hacer por 2 vías, y fíjense que este paciente, como tenía la piel acartonada, era hipotiroideo. El resultado me llegó tarde, porque la gente no pudo hacer tempranamente el análisis y después terminó muriendo en casa. Punto para investigar. No digo que no sirvan, que sea todo nuevo, pero, por ejemplo, el punto para investigar, ¿qué sería? El azul de metileno. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque uno de los puntos que hay en el paciente séptico es que las bacterias potencian ese efecto vasodilatador. ¿Y cómo lo harían? En teoría se cree que las endotoxinas bacterianas generan un estímulo y una mayor presentación de la enzima óxido nítrico sintetasa, generando mayor estímulo y mayor liberación de óxido nítrico. Eso estimula a la vasodilatación, ¿sí? Entonces se cree, hace poco, que hace unos 10 años que se había hecho en medicina humana, se dejó, y en veterinaria hay muy pocos estudios. La desmetomina, no desmetomina, y me confundí, pero la desmetomina se sabe de aproximadamente hace unos 8 o 10 años, que hay que investigar, obvio, a infusión a ritmo constante, que podría disminuir, ¿sí?, la lesión pulmonar y bajar el síndrome de estrés respiratorio agudo. ¿Por qué? Porque disminuye el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y 6, que son las proinflamatorias agudas. En la etapa inflamatoria aguda,
La insulina haría lo mismo, en teoría, ¿sí? Que la dexmedetomidina. Las hormonas tiroideas, por el punto de que se ha demostrado que están completamente bajas las hormonas tiroideas siempre en un paciente séptico o shock séptico, y el propanolol, por lo que dije antes. Y listo. Ahí tienen el QR si lo quieren sacar, copiar y escanear para directamente descargarse la presentación. Perdón por todo lo que he demorado, traté de hacer rápido y no rápido y que se entienda, pero bueno, sepan disculpar por la hora. ¿Están? Negro, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí. Buenísimo. Espectacular la charla. Espectacular. Que bueno, por ahí fue medio denso, pero es que te juro que traté de cortar un montón, y bueno, espero que sirva de algo. Seguro. Hay mucha gente está pidiendo en el chat el tema del video, de la charla ¿El qué? grabada, así que una vez que Bueno. se termine de grabar todo, la vamos a pasar para que todos la tengan. Bueno, genial. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo de eso? Ahí preguntamos en el grupo. No, creo que nadie. Bueno, hay dos posibilidades. O nadie entendió nada, o se entendió todo. A ver, yo también estoy leyendo, pero... Es medio, es como le dije antes, digamos, es medio por ahí difícil hacer un tema tan largo, tan rápido y que se entienda por ahí. Por ahí en otro momento podemos hacer otro, si les interesa otra charla respecto a lo que está, el interesante mundo de la sepsis, que de verdad es muy, para mí al menos, pero bueno, como ustedes quieran. Ahí dice consecuencias. Ahí está. ¿Cómo? ¿Qué consecuencias? Sí. Mandar fluidoterapia a las fórmulas en animales menores y mayores. Si es mayor a de 2 kilos a menor a 45, es el mantenimiento, supongo yo que es eso, es la única que cambia, la otra no. Es 30 por el peso más 70. Y en menores de 2 kilos y mayor a 45, que sería la minoría, es el peso a la 0,75 por 70. Cambia un poco ahí. Después, no sé qué dice, consecuencia del azul de metileno. La verdad que no tengo experiencia porque la información que hay es muy poca respecto a veterinaria. La única referencia que tengo es de la clínica VETS, el doctor César Villalta. Me comentó que lo utilizó en un felino, pero que hay que investigar mucho más y por eso no lo he utilizado. Por ende, en teoría entiendo que podría existir varios efectos colaterales, pero se sabe muy poco al respecto y bueno, habría que investigar, digamos. La dosis del fentanilo y la lido y la queta, dosis de carga de lido, queta y fentanilo, como en todos, pero yo la dosis de la queta de 0,6 miligramos por kilo por hora, la misma uso de dosis de carga. La lidocaína depende de cómo está, si supónganse es un dilatado, que está ya casi séptico, uso 2 miligramos por kilo en bolo, y después mantenimiento a lo mismo 2 mililitros por kilo por hora, 2 miligramos por kilo por hora. En cuanto a si es un paciente como el de recién, el Rottweiler, era 1 miligramo por kilo por hora, y la ketamina igual, el fentanilo 5 microgramos, puede ser más, puede ser menos, dependiendo, ahí vas haciendo la escala del dolor, digamos, la evaluación, y utilizando eso. Y ahí dice, después de vaciar el residuo gástrico, ¿cuánto esperar para comenzar con la microalimentación? Yo lo que hago es, una vez que el residuo gástrico, lo que es, yo le pongo la sonda, vacío, hasta que cada hora, hasta que haya 0,5 mililitros por kilo. Una vez que yo encuentre esa dosis, digamos, dentro del estómago, lo que hago ahí directamente, comienzo con la micronutrición y utilizando omeprazol en vena, sí o sí, porque si no genera para bloquear la bomba, para que no tenga tanta acidez, y ahí comienzo haciendo una dosis de 1 a 5 mililitros por kilo,
por hora, es decir, ya a la primera hora le pongo 1 mililitro, no pasa nada, a la segunda hora le pongo 1 o 2 mililitros, lo voy viendo, hasta que sucesivamente sean 6 horas u 8 horas de corrido, sin vómito, ni náuseas, ni sobrecarga de fluidos, y siempre antes de dar micronutrición, vacío el estómago. Si la sonda es finita y está todo por el moco, no sale, lo puedes lavar. Uso Ringer para lavarlo y vacío el estómago y vuelvo a poner. Siempre deberíamos vaciar antes de poner y no dejar residuos. Tenés riesgo de cuando vacías, por supuesto, te llevas potasio, te llevas sodio, cloro, pero bueno, por eso en teoría estamos suplementando. Y una vez que llego a esas 6-8 horas, no me vomito, buena aceptación, lo que hago es multiplico el total que tengo, seguramente que tengo 20 mililitros, le saco el 20% de eso, se lo agrego, ¿sí? Es decir, son 20, bueno, no puedo, soy muy malo para las cuentas, pero el 20% de eso, y directamente después, ya a la siguiente hora, le doy la dieta normal, es decir, una dieta de micronutrición comprada, o puedo utilizar el recovery, que es la que mejor funciona, al menos a nosotros, a la dosis calculada, digamos. Excelente. Dije por las gracias. Fui medio bastante rápido, digamos, en la charla, pero bueno, espero que se haya entendido y no haya sido tan denso y bueno, le haya servido a cada uno. Y si alguno tiene una duda, ahí está mi teléfono o mi Instagram, me escriben por ahí, no hay ningún problema. La diapositiva, si no la pueden descargar por el QR, se las mando por WhatsApp, al que la necesite, no hay problema. Perfecto. Bueno, y ahí muchas personas habían preguntado por por material. Después podamos armar algún tipo de enlace para que la gente pueda ingresar y pueda descargarlo. Genial, sí, bueno, ahí está en el QRS, no hay problema. Y bueno, ahí a veces generalmente en el Instagram suelo subir bastantes casos, bueno, bastante, ahora de a poco, pasa que me cuesta un poco meterme en las redes sociales, pero la idea es subir, digamos, casos para, bueno, ir tratando de a poco, enriqueciéndonos entre todos, digamos, y bueno, al que le sirve bien y por supuesto siempre actualizándonos, digamos. Capaz que si nos juntamos de acá 3 meses, la mitad de lo que dijimos ahora ya cambió. Entonces, por eso yo me llevé una gran sorpresa cuando empecé a conocer otro mundo extra facultad y estudiando otras cosas que bueno, cambian mucho. Abrazo, Cheche. Ahí leí que decía excelente, abrazo, Cheche. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algo? Nada. Ahí te una pregunta. ¿Qué dice? En caso de ¿Para que no puedo? ¿cómo se tiene que proceder? ¿En caso de qué? De shock séptico, ¿cómo se tiene que proceder? En caso de shock séptico, primero que tengo que detectar que está en un shock séptico, que es el que no va a responder a fluidos y va a tener una hipotensión. ¿Sí? Primero, siempre y cuando tengo que buscar la causa de cuál es. Un ejemplo, el gastroentérico típico llega, no responde a la dosis de carga de fluidos, tiene hipotensión. Es decir, lo que pasa es que para diagnosticar sí o sí necesito tener algún parámetro que me diga cuál es la presión arterial de ese paciente, digamos. Es decir, necesito saber cuánto es la sistólica y la media. Y si no responde a fluidos, ese es el paciente que va a estar en shock séptico, siempre considerando que hay un foco infeccioso, si no, no hay shock séptico, ¿sí? Puede ser cualquier otro tipo de shock, todos los shocks tienen hipotensión, hipoperfusión y hiperlactatemia, entonces son 2 o 3 puntos y parámetros que tenés que tener en cuenta dependiendo de la causa, y los voy a ir a tratar, digamos. En todos los tipos de shock va a haber hipoperfusión. Entonces, lo que voy a hacer es directamente actuar rápido con vasopresores. ¿Cuál vasopresor? Noradrenalina o dopamina. A mí me funciona mejor la noradrenalina. La dosis de 0,03, si no recuerdo, a 3 miligramos por kilo por hora, hace una dosis de carga, y si no responde, puedo utilizar corticoides e inotrópicos,
¿sí? Como la dobutamina, no recuerdo la dosis de la dobutamina, pero de 15 a 20 microgramos por kilo por hora, si mal no recuerdo. En el gato puede generar convulsiones, y la hidrocortisona de 0,5 a 3 miligramos por kilo, puede ser en infusión a ritmo constante o cada 6 horas. Y, ¿qué otra cosa más? Pero, bueno, ¿cómo proceder? Bueno, si con todo eso no responde, utilizo vitamina C y tiamina en el mismo momento. Todo esto pasa en 1 hora, menos, en 20 minutos, digamos, todo esta, si yo sé si responde o no. Y bueno, la verdad que a mí me sirve mucho el ecógrafo para todas estas cosas y medir la presión arterial de manera más, no tan subjetiva, sino más bien de manera objetiva, con algún tensiómetro o, bueno, si tenés el esfingomanómetro palpando, se puede. Inclusive yo voy a ver si responde o no a los vasopresores tocándole y palpándole el pulso, digamos, ¿sí? Tarsal, no el femoral, y siempre y cuando utilizando un esfingomanómetro para cortar ese flujo. Es decir, de la misma manera que nos mide la presión arterial en la enfermería cuando vamos, que no es con un método oscilométrico, digamos, método manual, que inclusive hasta dicen que es mucho mejor, pero de eso depende de cada uno, es operador dependiente también. Perfecto. ¿Alguien más? Otra pregunta de Mónica. ¿Cuánto tiempo llevan en shock séptico? ¿Cuánto tiempo llevan shock séptico A ver. de un perro? No entiendo bien, pero supongo yo que debe ser en cuántos días le lleva a un perro llevar shock séptico o supongo yo que es eso. Eso depende de la injuria, depende del estado del sistema inmune del animal. Puede ser de horas a días. Digamos, el perrito, la perrita Grecia se complicó con un shock séptico posterior a la cirugía por una dehiscencia de cirugía, porque tenía hipoproteinemia. Entonces esa dehiscencia hizo que saliera todo el contenido del abdomen, me hicieron una peritonitis y terminara con un shock séptico, digamos, ¿sí? Que bueno, por supuesto que eso depende clínicamente de cada uno, digamos. Puede ser que posterior a un trauma, posterior a una mordedura, la vez pasada me tocó un perro en la guardia mordido por perros, atacado por perros, y directamente en unas 8 o 12 horas, si mal no recuerdo, entró en shock séptico y se murió directamente. Además de que tenía un síndrome postraumático, ¿sí? Que ahí, bueno, no hablamos de eso, pero es todo como un mundo, de verdad, todo esto. No sé si contesté la pregunta que dice Mónica o me acerqué a lo que quería decir ella. Queda grabado esto en algún lado, ¿verdad? Sí, sí, me dijiste que sí iban a... Después pasamos el enlace para que lo puedan descargar y también va a quedar cargado en el canal de YouTube. Genial. Genial, excelente, entonces. Bueno, no sé si aquí tiene alguna otra duda. No se ven preguntas. Bueno. Espero que le haya servido de utilidad y el que no entendió algún punto o no me fui lo suficientemente explicativo me puede escribir por WhatsApp o por Instagram y lo charlamos, no hay problema, le paso la información, le paso el Power, lo que ustedes quieran, no hay problema. Siempre que sirva de utilidad para algo y si alguien inclusive tiene algo para comentar de yo hago tal cosa y me funciona así, por mí, excelente. Me resirve también para charlar y debatir y que no siempre se necesita vivir en Buenos Aires o Santa Fe o Córdoba para hacer todo, digamos. Y hablar en otro país. Genial, negro. Bueno, me alegro. Se anda dormido, es que estaba medio densa la cosa. Bueno, entonces si ya está todo en orden, ¿nos salimos o no? Dale, bueno, queremos agradecer
por el tiempo, por la charla, que estuvo espectacular. Y bueno, y a toda la gente que se sumó ahora a esta charla, vamos a dejar el material a disposición para que para que lo puedan aprovechar. Genial. No hay que agradecer, al contrario, a ustedes, gracias por darme esta oportunidad para comentar algo de lo que hago, lo que hacemos en el lugar, porque yo trabajo con 20 personas más o menos, entonces no es que hago todo esto solo. Así que nada, agradecerles a ustedes por la posibilidad y bueno, para lo que necesiten, gracias a todos por escucharme y bueno, nada, espero que anden todos muy bien. Grande, negro. Gracias, Corea. Nos vemos entonces. Dale, Nos vemos. saludos a todos. Ya te paso por WhatsApp la presentación si querés. Dale, dale, dale. Genial, entonces.